buenos días a todos quienes nos acompañan en esta cuarta sesión del programa Seminarios de Minería 4.0. En esta oportunidad, Minería Verde como factor de innovación. A nombre de la Sociedad Nacional de Minería, su Fundación Tecnológica, UDD Ventures, la Corporación Alta Ley, Accenture, Cisco y empresas Sigdocopers, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y les agradecemos por conectarse a este evento. Este programa, Seminarios Minería 4.0, tiene como propósito entregar nuevos conocimientos, orientaciones, nuevas prácticas, buenas prácticas a los ejecutivos y profesionales que se desempeñan en esta industria, aportando con ello al proceso de la toma de decisiones en el ámbito de las tecnologías digitales. A través de estos seminarios buscamos dar a conocer aspectos relevantes para la selección y la adopción de soluciones digitales, sus factores críticos de éxito, las competencias que se requieren con el capital humano, los riesgos asociados, el impacto sobre la organización, el desempeño del negocio y todas las cosas que tengan relación justamente para que pueda ser un proceso exitoso. Expresamos desde ya nuevamente nuestro reconocimiento a las compañías Accenture, Cisco, ATC, Sigdocopers por brindarnos el auspicio para estas iniciativas. Frente a los desafíos que plantea el fenómeno del cambio climático y el imperativo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de sustituir el uso de combustibles fósiles por fuentes de energías limpias, los diferentes sectores productivos de la economía han comenzado a desplegar estrategias y planes de acción bien concretos. Dado justamente este escenario, en esta sesión abordaremos el tema minería verde como factor de innovación. En otras palabras, queremos conocer y mostrarles cómo es este desafío de avanzar hacia una minería cada vez más sustentable que integra de manera creciente energías renovables a sus procesos productivos, que introduce criterios de eficiencia energética e hídrica y que también incrementa la eficiencia del uso de estos recursos. Ha estimulado un espacio de innovación, de investigación aplicada y de uso de nuevas tecnologías. Para conversar y entrar en terreno de estos avances, esfuerzos y los focos de trabajo en estos temas, hoy nos van a acompañar 4 destacados expositores. Cada uno de ellos nos presentará su visión y nos va a entregar su experiencia en torno a la industria minera que está enfrentando estos desafíos bajo el concepto de minería verde. Para comenzar, ahora sí, les quiero presentar al primero de ellos. Vamos a ver interesantes exposiciones, después tendremos un panel de conversación y responderemos algunas de las preguntas también que nos sigan llegando. En primer lugar, les quiero presentar al señor Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Alex es doctor en Ciencias de Ingeniería, Ingeniería Química, Bioprocesos, es director también del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión de Recursos Estratégicos, director académico del programa Maestría en Gestión de Sustentabilidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Además, es investigador asociado al Centro de Investigación en Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería, otorgado en la quinta competencia nacional para centros de investigación en áreas prioritarias de CONICYT y jefe de investigación y tecnología de residuos a energía. Investigador asociado al Centro de Ingeniería de la Tierra de la Universidad de Columbia. Y es por eso que, justamente, disminuir los impactos del cambio climático y poder alcanzar las metas de carbono neutralidad al 2050 requiere estrategias de descarbonización bajo un enfoque de sustentabilidad. Sobre ese significado, la implicancia de estos esfuerzos, la experiencia, todo esto nos va a comentar Alex. Bienvenido, Alex, muy buenos días. Hola Bárbara, ¿cómo están todos? Muchas gracias por Ricardo, acompañarnos, nos quedamos con usted. gracias. Oye, bueno, gracias por la invitación de hablar del concepto de minería verde y minería sostenible. Fíjate que primero partir haciendo una aclaración, ¿ah? Nosotros somos internacionalmente, estamos no muy de acuerdo con acuñarle títulos, ¿ya? Porque los títulos lamentablemente generan ciertas eh, estigmatizaciones positivas o negativamente. Entonces a veces la gente confunde lo que es una minería sostenible y lo que es una minería verde. En este contexto nosotros preferimos hablar de una minería con una operación sostenible, ¿ya? Y esto, ¿por qué lo hago la aclaración? Porque las compañías mineras, yo me doctoré trabajando en un proyecto de investigación dentro de una compañía minera, o sea, no soy lejano, trabajé en la operación de una gran compañía, haciendo mi tesis doctoral ahí.
Y fíjate que tenemos que pensar de que las compañías mineras tienen grandes beneficios. En ese sentido, el primer beneficio que tienen es el costo de oportunidad de dejar el metal bajo tierra y ponerlo encima tierra, porque podríamos no hacer minería y obviamente el metal queda enterrado. Entonces lo que hacemos, digamos, es básicamente extraer ese mineral y obviamente ponerlo sobre la superficie para la creación de bienes y servicios. Pero tenemos que tener en consideración de que ese proceso de extracción, que significa movimiento de maquinaria, significa en un fondo consumo energético, consumo hídrico, digamos, es una operación que cuesta en términos por su envergadura, por el tamaño, esto no es una operación muy grande, cuesta en este contexto llevarla a reducir sus impactos ambientales. Por lo tanto, la minería, sea la minería en Chile o en cualquier parte del mundo, es un proceso que tiene desafíos ambientales en términos de reducir sus impactos y esos impactos ambientales generan, por consecuencia, siempre generan impactos sociales. Y por eso que cuando la gente habla de licencia social para operar y un montón de cosas que son cuñas que una cuña, básicamente es decir, el principal objetivo de la minería es trabajar con un recurso natural no renovable que el día de mañana cuando ya lo extraigamos y lo pongamos sobre la superficie vamos a tener que cambiar a una minería más urbana, de recuperarlo en donde están. Recordemos que, por ejemplo, hay tendencias globales, por ejemplo, tendencias de electromovilidad, tendencias, por ejemplo, de electrificación de ciudades que requieren cada vez más metales en términos, por ejemplo, de cables conductores como cobre, y eso significa una mayor extracción hasta cuando ya no tengamos más yacimientos y el día después que eso ya quede encima de la tierra, vamos a tener que hablar de reciclaje y vamos a tener que hablar de minería urbana, de buscar ese mismo cobre que sacamos debajo por encima de la tierra. El segundo concepto es, por ejemplo, todas estas tendencias que tienen que ver globales en términos de reducir, por ejemplo, los gases de efecto invernaderos conllevan directamente a lo que es, Bárbara, todo lo que es transitar a mayor cantidad de energía eléctrica, ¿ya? Y obviamente la mayor cantidad de electrificación de sistemas de transporte conlleva obviamente a un aumento también de la demanda de otros minerales. Y esos minerales son principalmente sales, por ejemplo, en baterías, los autos nuevos y los buses que van a andar dando vuelta por la calle, no solamente son cables de cobre o bobinas ambulantes, sino que también en un fondo son sales, en ese caso litio u otras que vayan apareciendo y también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con energías renovables en electrificación, como los paneles fotovoltaicos o los paneles solares, tienen lo que se llaman tierras raras, que son de otras partes del mundo que Chile también tiene, Bolivia, y por lo tanto dependemos de la minería. O sea, quien quiere hoy día pensar que la minería no es indispensable, significa que no estamos viendo un futuro para adelante. Por tanto, en un fondo la minería es clave en el futuro en términos de reducción de gases de efecto invernadero. Pero el problema es que esa misma demanda genera presiones y esas presiones que están siendo generadas por parte de la industria es que la operación para dar abasto con esos metales tiene que ser con el menor impacto posible y obviamente con dos grandes desafíos. Y aquí entramos en tierra derecha por lo que conversamos. ¿Qué hablamos? Minería sostenible, una minería en la cual la operación de la extracción del mineral sea con el menor impacto posible y ojalá con la menor creación de no beneficios económicos, sino de bienestar para toda la población. Si al final son bienes que en un fondo llegan a toda la población. Y en ese contexto la minería tiene dos grandes desafíos, que son los dos grandes desafíos que nosotros nos toca ver como panel intergubernamental de cambio climático y como Race to Resilience en Naciones Unidas, que es primero asumir de que trabajamos con una operación que es altamente invasiva y hay que reconocerlo y reconocerlo así, pero que no significa que no podamos hacerlo de una forma sostenible. ¿Y qué significa sostenible? Avanzar en dos grandes desafíos globales que son, uno, en mitigación del cambio climático, como aportamos, que ya me voy a referir a eso, y dos, en cómo se adapta la industria. Voy a partir al revés de los mortales, Bárbara. Dame permiso. Primero, en adaptación al cambio climático. ¿Por qué la industria tiene que adaptarse? Yo soy de Iquique, obviamente estoy cerca, viví cerca de compañías mineras. Hoy día las condiciones climáticas no son las mismas condiciones climáticas que tenía Chuquicamata, Escondida, Spence hace 100 años de atrás. Lo que nosotros estamos viendo es que las compañías mineras tienen todas que trabajar en términos de determinar cuáles son sus amenazas climáticas. ¿Y por qué cuando hablo de amenazas climáticas de esta forma tan ciútica? Hablo, por ejemplo, que existe al norte de nuestro país proyecciones de incremento de las excedencias de precipitaciones, lo que significa que vamos a tener lluvias muy intensas, como ya la hemos tenido producto del invierno boliviano, esto que es coloquial que nosotros vemos en verano, y que obviamente son lluvias que generan deslizamiento de tierra y que generan esta amenaza genera
riesgo en términos de si la vulnerabilidad de la operación es capaz de enfrentarlo o no. Y un ejemplo, por ejemplo, todos los tanques de relaves que se construyeron, todas las edificaciones de seguridad que se construyeron, por ejemplo, se construyeron pensando con factores de seguridad que no tenían estos números. Por lo tanto, significa que para adaptarse al cambio climático, las compañías mineras tienen que pensar en cómo incluir ahora esa amenaza climática, en cómo abordar una excedencia que pone en riesgo la operación y determinar cuáles son sus vulnerabilidades precisamente para poder reducirla. Eso quiere decir, por ejemplo, si alguna vez un puerto, por ejemplo, tenía factores de seguridad que fueron hechos para otro tipo de precipitación, hoy día tienen que incluirlo y hacer en un fondo las modificaciones pertinentes en términos de operación que permitan reducir ese riesgo, que permita que al final reduzca el riesgo de una fuga, por ejemplo, en un tranque relave. Lo mismo, por ejemplo, para mineroductos. Nosotros sabemos que los mineroductos atraviesan con concentrado de mineral a través del territorio, pero no sabemos si, por ejemplo, hay riesgo o no hay riesgo de deslizamiento de tierra en una lluvia. Es decir, ponerse en la percepción de que las amenazas climáticas lo están siendo. Otro ejemplo, Bárbara, que hemos visto, los 20 centímetros, ya, entre 20 y 80 centímetros que han crecido los océanos ya generan un alto oleaje y marejada, una gran cantidad de energía contenida en en los océanos. Y hemos visto que las marejadas están haciendo que los puertos, por ejemplo, tengan problemas, por ejemplo, de estar abiertos. Hemos tenido el año pasado no solamente cierre de puerto por más de 100 días, sino también esto afecta a los puertos al norte por los cuales sale el mineral. Por lo tanto, todos los emisarios, todos los mineroductos, todos los puertos están hoy día, tienen que verse, digamos, estudiarse su evaluación de riesgo, porque al final es un riesgo no solamente en términos ambientales, sino que un riesgo a nivel de negocio y un riesgo a nivel de operación. Y en este contexto es adaptarse al cambio climático. Por tanto, cuando estamos hablando de esto, entender primero que ya no es solamente que pare una pala o que se me quede un camión en pana o que en un fondo simplemente me corten una vía, sino en un fondo cuáles son las amenazas climáticas en el cual la minería tiene que trabajar. Por lo tanto, el desafío es reducir impactos ambientales y segundo, enfrentar y reducir sus vulnerabilidades frente a amenazas climáticas que pueden ser de temperatura. Por ejemplo, los trabajadores van a estar expuestos a mayores olas de calor con mayores tiempos de exposición y además amenazas climáticas que son de lluvia, sequía, etcétera, en distintas partes del territorio. Eso es por una parte. Y el segundo gran desafío, Bárbara, tiene que ver con los temas de mitigación. Y cuando hablamos de mitigación, lamentablemente, y esto no es por tema de la minería, digamos, es comprender de que la extracción de mineral conlleva a un alto consumo de energía, tanto eléctrica como lo que llamamos energéticos no eléctricos. Eléctrica porque los procesos de electrorefinación, de electrowinning, de la formación del cobre Blixtex que nos gusta, digamos, requiere energía eléctrica y por lo menos Chile ya tiene y la minería está trabajando fuertemente en la incorporación de energías renovables no convencionales. Pero también tienen un gran consumo de energéticos no eléctricos. Y cuando hablo de energéticos no eléctricos, hablo principalmente a gas natural y obviamente lo que es diésel. ¿Ya? Que son los camiones y todos los equipos térmicos, que algo que es normal, Bárbara, o sea, en un fondo es por la envergadura. No obstante, hay cosas que dependen y no dependen de las compañías mineras, porque el camión minero no es de la compañía minera, el camión minero depende de otras cadenas de abastecimiento, como son motores ingleses, por ejemplo, chasis. Entonces, toda esta transición hacia lo que es hidrógeno verde, etcétera, pasa a ser como algo futurista, pero simplemente tiene que ser con sentido de urgencia en que hoy día estos nuevos camiones que tienen que llegar, ya sea funcionando hidrógeno o electricidad o a lo que sea, tiene que ser rápido, dado que, dada la demanda y el incremento de los metales y minerales que se requiere mayor actividad minera y obviamente esa mayor actividad minera va a generar más emisiones, por lo tanto se requiere una transición mucho más rápida hacia combustibles mucho más limpios de una u otra forma, ¿ya? Y además el tomar, si antes ya era un tema, los temas ambientales, en términos de reducción de su impacto, ahora pensarlo doblemente, porque la demanda en términos de todo lo que necesitamos para energía renovable va a aumentar de cara en el tiempo. Creo que alcancé mis 10 minutos en línea, así que O sea, entonces hasta, perfecto. Imposible digamos, mejor calculado el tiempo, Alex. Muchísimas gracias. Bueno, ya vemos que estas amenazas climáticas, tal como dice, no es un tema de voluntad o no, es un tema de obligación. Hay que enfrentarlo y no solo para mitigar, sino que para poder también seguir desarrollando la actividad de la forma más eficiente. Vamos a estar profundizando en eso después. A continuación, quiero dejar con ustedes al señor Sergio Campana, gerente de consultores regionales de Rockwell Automation, quien nos va a comentar sobre las soluciones de automatización, cómo estas soluciones de automatización y robótica están aportando justamente al logro de esta minería verde. Sergio es ingeniero electrónico con una extensa experiencia como consultor de negocios con una trayectoria demostrada de trabajo en la industria
de la automatización industrial, cubriendo toda la cadena tecnológica. Fuerte profesional de desarrollo de negocios con habilidades de mantenimiento predictivo, ingeniería, automatización de procesos y soluciones de información. Justamente como las herramientas digitales son un elemento esencial, como ya lo hemos visto en estas otras 3 sesiones anteriores, mediante el control y monitoreo continuo, los procesos se va a permitir asegurar el uso eficiente de los recursos energéticos e hídricos en tiempo real. Sobre algunas de estas soluciones, cómo funcionan en la práctica, nos quedamos junto a él. Muchas gracias, Bárbara. Buenos días también al resto de los panelistas. Muy buenos Tengo días. un par de láminas para ir apoyando un poco la conversación y hacerlo un poquito más gráfico, precisamente sobre algunos puntos que incluso Alex comentaba al arranque de su comentario. Solo si pudiesen confirmarme que logran ver mi pantalla, se los Ahí se agradecería. ve perfecto. Súper, muchas gracias. Vaya introducción, la verdad es que me siento súper honrado de poder compartir desde el mundo de las tecnologías lo que ocurre desde nuestra mirada en torno al mundo más sostenible y quisiera arrancar compartiendo la apreciación que ponía sobre la mesa Alex y este título bien o mal entendido en la industria de minería verde. He estado en algunos foros donde la reacción a minería verde no es de las mejores, precisamente por lo que decía Alex, ¿no? ¿Cómo la minería va a ser verde si lo que estamos haciendo es un tremendo forado en la tierra para poder rescatar minerales, ¿no? Me inclino por la aproximación de minería sostenible o sustentable, y ahí también hay distintas corrientes de evolución en términos de lo que abarcan estos dos conceptos. En términos de la sustentabilidad, siempre vamos a estar pensando cómo podemos tener el menor impacto medioambiental que nos permita seguir con esta actividad industrial, ¿no? Pensando en factores como, por ejemplo, que la minería, eh, perdón por ese pequeño glitch, está un poquito lento mi máquina, parece que le faltan algunos minerales. La minería está presente en la vida de todos y con esta lámina quiero reducir y resumir muy rápidamente qué aspectos de la vida cotidiana tocan distintos metales que son explotados en Latinoamérica, en Cono Sur, en particular en Chile, siendo el principal productor de cobre en el mundo, ¿no? Tuvimos un rol importante en el mundo del litio hasta hace muy poco. La carrera por el litio y la electromovilidad ha hecho que muchas otras latitudes también se pongan al día, ¿no? Y ese primer lugar como que se ha ido difuminando en el tiempo. Reservas tenemos, no solamente de litio, sino que de otros muchos minerales, y vemos como muchos proyectos siguen saliendo a la luz y siguen avanzando. Coincido también con Alex que esta mirada renovada de la minería ha ayudado, especialmente producto de empresas de tamaño global, en apalancar de mejor forma esta minería más responsable, esta minería que entiende que opera en un contexto social, que opera en un contexto de gobierno y que opera en un contexto medioambiental cuyo menor impacto genera mayor rédito en términos de cómo es percibida esta compañía. La evolución comercial en los últimos años ha hecho que todas estas grandes compañías entiendan que tienen un rol que va mucho más allá que generar dividendos para la mesa directiva o para los stakeholders de esas organizaciones. Entonces, pensar en cómo la minería afecta nuestro día a día también nos permite entender qué medidas están siendo tomadas para poder eh, tener una extracción más limpia, y no solamente una extracción más limpia, sino que también un procesamiento de minerales que sea más amigable con la vida del ser humano, ¿no? Eso es un poco la discusión que está de fondo. Entonces, Alex comentó mucho de lo que están en estas dos láminas en términos de lo que nosotros producimos y en términos de cómo se consumen todos estos minerales. Yo quería partir con esto porque es muy relevante que entendamos ese contexto, dado que el hecho de que estemos conectados hoy día y que las personas nos pueden estar viendo donde estén conectadas, en gran medida tiene una fundación fuerte en torno a ese tangible, ese hardware que permite las comunicaciones inalámbricas, las comunicaciones cableadas, con cables de cobre, la infraestructura vial, los edificios, nuestros vehículos, etcétera, etcétera, digamos.
Imaginarse un mundo sin minería creo que hoy no es posible. Estamos viviendo aún los estragos, por ejemplo, de lo que ocurrió con el arranque del COVID hace 2 años atrás y la caída en esquemas productivos globalmente hablando, ¿no? Entonces, creo que ese es un pequeño ejemplo, ¿no?, de lo que ocurriría si es que empezamos a apagar la minería poco a poco. Yo recién decía esta aproximación más responsable que tienen las compañías mineras, y aquí hay unas pequeñas tendencias globales que apalancan este concepto de la minería sostenible, la minería sustentable. Un uso más inteligente de las energías, pensar en economía circular, que es una cuestión que hasta hace no mucho no se conversaba, hoy día sí, y de hecho con la entrada de la electromovilidad ha jugado un rol importante dentro de la manufactura de las baterías, por ejemplo. Hace 5 años atrás se hablaba solamente de baterías y construcción de baterías, y hoy día se habla de un mercado importante de la remanufactura y la reutilización de los componentes de las baterías. Lo mismo ocurre con muchos otros electrónicos, ¿no? Hay grandes marcas de electrónicos que hoy día compran o reciben como parte de pago los equipos electrónicos que ellos mismos fabrican para poder renovarlos, ¿no es cierto? Eh, y sin duda alguna siempre ha estado dentro de la conversación en minería históricamente este concepto de que las minas se van envejeciendo, ¿no? Queriendo decir que uno va perdiendo el grado del mineral en balance de la cantidad por tonelada, ¿no es cierto? Entonces, cuando combinamos todos estos factores, desde el mundo de las tecnologías nosotros decimos hay algo importante que se puede hacer detrás de esto. Y muchas veces pasa un poco desapercibido. Pero antes de entrar de lleno en el tema de las tecnologías, yo quisiera hacer un breve repaso en torno a lo que ocurre más transversalmente en el mundo de la extracción. Naciones Unidas tiene desde hace bastante tiempo este programa medioambiental que ha ido ganando espacio en las decisiones directivas, en las decisiones direccionales y estratégicas de grandes organizaciones, y probablemente los que estén escuchándonos y el resto de los exponentes ha escuchado el término ESG, que básicamente trata de cubrir aspectos de responsabilidad social, ambiental y gubernamental. Y yo veo con buenos ojos que grandes empresas como BHP, Anglo American, por nombrar solamente algunas, empiezan a tener algunos KPIs de gestión en torno a este concepto de las ESG. Y las ESG, básicamente, lo único o a lo que nos ayudan es a entender cómo desde el aspecto del negocio de minería estamos siendo responsables con el entorno en el que se encuentra nuestra operación. Hoy día el concepto, como también lo comentaba Alex, no es simplemente operar una mina, sino que es hacerlo de modo responsable con la sociedad, con el medio ambiente y entendiendo que se juega un rol fundamental en la sociedad. Hay distintos aspectos, como ustedes pueden ver dentro de este esquema de reloj, con 17 puntos en los que se invita a quienes hacen la industria a que tengan un impacto relevante en donde operan. Cuestiones como el uso de las energías limpias, un uso responsable de las aguas, erradicación de pobreza en el caso de ser posible. Hay muchos lugares donde la minería opera cerca de comunidades donde hay mucha precariedad y no es nuevo hoy día pensar que, o muchos de los que estamos en esta llamada probablemente sabemos y entendemos que cuando una compañía piensa instalar operaciones, ocurre por lo menos en Chile y en algunos otros países de Latinoamérica, no en todos los países por supuesto, se hacen varias encuestas ciudadanas y la compañía minera, además de solo instalar su planta productiva, busca mecanismos también para hacer un aporte más allá que solamente generar puestos de trabajo, ¿no es cierto? Pensando en cómo pueden ser un factor de cambio en la erradicación de la pobreza. Pero también generar un entorno de trabajo decente, y a mí me llama mucho la atención que que el Grupo de Naciones Unidas ocupe la palabra decente dentro de este esquema de abordaje, porque entiendo el subtexto detrás de la palabra decencia, especialmente cuando hablamos de minería, pensando en las condiciones que nuestros mineros tenían hace no mucho tiempo atrás, 10, 12, 15 años atrás. Sin dejar de lado temas como la innovación también.
Y yo creo que desde el punto de vista de la economía local, nos llena de orgullo ver que una empresa tan importante como Codelco tiene pilares propios establecidos en torno a la sustentabilidad y con claridad de qué puntos está impactando, ¿no? Este es el plan que Codelco presentó hace un tiempo y que ha ido renovando y lo ha ido fortaleciendo en torno a huella de carbono, huella hídrica, economía circular, los estándares en torno a depósitos de relaves y el desarrollo del territorio con valor social. Todos estos planes no son planes cortos, tienden a ser planes de mediano y largo plazo, por eso es que apuntan al 2030. Eh, y en una mirada un poquito más amplia, nosotros hemos ido recogiendo también que, así como Codelco, otras organizaciones que operan en Chile, que son de talla mundial, y hemos visto también con súper buenos ojos que la mediana minería también está empezando a avanzar rápido hacia estos puntos de gestión medioambiental, esta minería más responsable, ¿no es cierto? Entendiendo que hay un beneficio de negocio también por detrás, y es ahí donde las tecnologías pueden aportar mucho y entro enseguida en eso, con pilares bien claros y establecidos, ¿no? Personas, desempeño económico, desarrollo social, medio ambiente, que es un poco lo que resumen estas ESG que yo les comentaba hace un minuto. Eh, Dado este entorno actual, nuestra organización también ha venido pensando estrategias de sustentabilidad. Y es así como estamos cada vez más afines de poder colaborar más intensamente con clientes sostenibles que generen compañías sostenibles para poder ser de impacto en comunidades sostenibles. En particular en minería, los últimos 10 años la conversación ha estado muy, muy enfocada en torno a la gestión de energía y agua, que son los dos no renovables más importantes o que afectan de mayor medida los costos incluso de la operación minera, y la economía circular. Para ir cerrando y enlazando un poco con el mundo de las tecnologías, ¿no? Rockwell Automation es una compañía que tiene 120 años en el mercado industrial, con headquarters en Estados Unidos, y nosotros venimos del mundo de las OT, del mundo que en términos simples y sencillos tiene que ver con el cerebro detrás de una operación y el músculo detrás de una operación. Esto quiere decir el sistema que logra mover todos los equipos mineros y los accionamientos de los grandes motores que hacen que los molinos giren, que las celdas de flotación se activen y cosas por el estilo. Cuando hablamos de minería sostenible, hablamos de cómo somos los responsables con el uso de la energía, por ejemplo, cómo somos capaces de utilizar menos energía para mover el mismo equipo o lo hacemos de forma más eficiente, cómo hacemos por medio de algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, que la cantidad de consumibles que entran dentro de un molino sean los menos posibles, maximizando la cantidad de mineral que sacamos por medio de ese equipo. En medios sociales ha sido bastante discutido este factor de los centros de operación remoto. Y hay varias características de los centros de operación remoto que habilitan tecnologías como las que entrega Rockwell, que pasan un poco desapercibidos. Uno piensa que el minero simplemente, en lugar de estar en la operación, va a estar en una ciudad, pero deja de lado la cantidad de buses que van a tener que transitar hacia la operación, por ejemplo, el gasto en hotelería que va a tener ese cliente, el menor cantidad de consumo de agua que va a tener la operación como sí, eh, dejándolo un poco más distribuido en esta gran urbe por medio de esta operación remota. Eh, la automatización en la toma de decisiones nos permite hacer posible esta reducción en el consumo de energía y en el consumo de otros no renovables como el agua, ¿no? Y de ahí la importancia de poder monitorear todas estas cuestiones. Esto es simplemente un bosquejo de una planta de metales donde lo que no se mide no se puede controlar, básicamente. Y esa es una de las grandes diferencias que hoy la minería o la industria tiene a disposición versus hace 15 años atrás o cosas por el estilo. No teníamos esta capacidad de poder tener todos los datos centralizados en una plataforma y poder ir tomando decisiones en forma un poco más proactiva. Hablo de decisiones en forma proactiva y no de automatización o autonomía en la toma de decisiones porque, en particular en Chile, el minero todavía tiene un poco de cautela
para pasar todos sus sistemas a sistemas que se auto-operen. Siempre nosotros vemos que en las operaciones nos dicen necesito o prefiero que el supervisor o el operador tome las decisiones si es que el molino cambia su velocidad de giro o la cantidad de energía que estamos consumiendo la vamos tocando de alguna forma, ¿no? Todos quieren hacer gestión, pero quieren tener algún factor de decisión de momento. Yo creo que todo esto va a ir evolucionando a una toma autónoma de decisiones en algún punto. Solo para cerrar, contarles precisamente con respecto a cómo la tecnología puede ir aportando en esta discusión de la sostenibilidad, apuntado y apuntalando el consumo energético. Les quiero compartir este trabajo que desarrollamos en conjunto con compañías de renombre mundial como Glencore, Teck, Kinross, Newmont, por medio de la Cámara Minera en Canadá. Desarrollamos con ellos un proyecto para reimaginar el procesamiento de minerales y cambiar, por ejemplo, los convencionales molinos de bolas. Se llegó a un nuevo producto de molienda con accionamiento eléctrico por el lado nuestro, que es capaz de reducir en 70% el consumo energético de un molino. Considerando que en la operación, en la planta de procesamiento, el molino es el equipo que consume la mayor cantidad de energía, es un aporte significativo a hacer que la minería sea más sostenible en términos del consumo de energía, impactando de frente a los ESG. Es así como nosotros nos imaginamos, Bárbara, el cómo podemos ir aportando en la minería sostenible desde el mundo de las tecnologías, que por ahí de vez en cuando no es muy sencillo quizás visualizar. Muchas gracias, Sergio. Y es tan importante, vemos cómo implementar nuevas medidas, nuevas tecnologías, es medir que los impactos realmente sean lo que se esperan y así ver qué tanta eficiencia se va a ir generando. Muchas gracias, Sergio. Volveremos con estos temas después. Para seguir avanzando con las presentaciones de hoy y conocer cómo las tecnologías digitales y nuevas capacidades han sido integradas al sector de la ingeniería, construcción y también, por supuesto, contribuyendo a esta meta de la minería verde, invitamos ahora a continuación al señor Ricardo Tumala, quien es director corporativo de proyectos y también director corporativo de ingeniería, calidad y permisos de Sigdocoper e ingeniería y construcción. Ricardo es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile con especialización en ingeniería estructural. Posee más de 22 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de ingeniería en los sectores de minería, energía, oil and gas, infraestructura en Chile, Perú, Argentina, Brasil, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia e India. Hoy va a compartir parte de toda esa experiencia en distintos países junto a nosotros. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Déjenme aquí, al igual, compartir pantalla. Me cuentan si la ven, por favor. Estoy cambiado, ¿no? Ahí Sí. casi la vimos. Screen 2. Ya. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Ya. Oye, enlazando un poco con mis colegas aquí, contarles que en la presentación de ahora efectivamente vamos a tratar de hacer el vínculo con la empresa que tiene que ejecutar estos grandes proyectos mineros, o sea, dicho esto, construirlos. Y somos la empresa pesista que tenemos desde las etapas tempranas de ingeniería a la ejecución completa de la cadena de valor del proyecto minero. En este sentido, les quiero comentar acá tres tópicos principales que vamos a hablar, que es el efecto, el costo, el esfuerzo de una definición temprana, cómo esto lo podemos utilizar con las herramientas tecnológicas que mencionaba Bárbara, en este caso las herramientas FIM, que más que una herramienta es un procedimiento, enlazado con toda la cadena de valor del EPC, y bueno, y casos de éxito en la gran minería que hemos tenido como compañía, ¿ya? Entonces, primero que nada, esta curva es bastante decidora y yo creo que todos la conocen, pero es importante recalcar que nos muestra en realidad cuál es la habilidad que nosotros tenemos de influir un proyecto en su etapa temprana de ingeniería. Obviamente, cuando tenemos definiciones de ingeniería temprana, definiciones de vendors, definiciones del cliente, es muy importante para nosotros efectivamente el proceso. Nosotros cuando queremos hablar de cómo una empresa pesista puede influir, por ejemplo, en disminuir la huella de carbono, para nosotros es ejecutar el proceso de EPC, o sea, ingeniería, procura y construcción, de una forma eficiente con el menor plazo posible. Esa es la forma en que nosotros podemos reducir la huella de carbono. Normalmente cuando nosotros ejecutamos los EPC,
la ingeniería básica ya viene definida, por lo tanto, el proceso mismo minero es muy difícil cambiarlo durante las fases de ingeniería de detalle. Es posible, pero es costoso. Por eso le estoy explicando aquí esta curva. Entonces, simplemente esta curva, la curva 1, te dice que tú tienes una capacidad de influir en un proyecto en su etapa temprana muy alta, y a medida que vas avanzando en las definiciones del EPC, te sale muy costoso. Te sale casi difícil e imposible modificarlo o a un costo muy alto, que es la curva roja que aparece acá. A su vez, quiero mostrar el flujo que antiguamente nosotros desarrollábamos para ejecutar una ingeniería básica, perdón, una ingeniería tradicional. Estoy hablando de una ingeniería cuando tú desarrollas un proyecto, en este caso minero, lo desarrollamos antiguamente con planos 2D. Planos que simplemente tú desarrollabas ingeniería y tenías que tener cierta información para el desarrollo de esa ingeniería en las etapas que se muestran en este gráfico amarillo, ahí, entre la ingeniería de detalles, procura y parte de la construcción. Bueno, con la inclusión ahora de las herramientas BIM, lo que logramos nosotros efectivamente es un poco traer toda esta definición en etapas más tempranas aún de ejecución. Por eso para nosotros es tan importante que logremos tener definidos y congelados ciertos parámetros en el diseño de nuestras plantas, ¿ya? Ahí es muy relevante, por ejemplo, la interacción con los vendors, que el vendor efectivamente sea capaz de definir equipos de proceso y sean más que definición de equipos de proceso, no sean autos a la medida, que muchas veces nos pasa con los clientes. Es que cada planta en Chile de proceso es distinta una a otra, y lo que nosotros buscamos es la estandarización. Si lográramos lograr estandarización de plantas en los diseños, nosotros lograríamos reducir la huella de carbono porque la ejecución sería mucho más directa, más fácil, ¿ya? Uno no va a una tienda a comprarse un auto, un Mercedes a la medida, simplemente tú pides el que está ahí en vitrina, ¿no es cierto? O el auto que sea en realidad. Entonces, el costo de tener cosas que los vendors te van definiendo, cosas a la medida, claramente encarece y extiende el proceso de ejecución de un proyecto, ¿ya? En la misma línea nosotros tenemos los temas de movilización, preensamblajes, que efectivamente son efectivos en Chile, pero no tan efectivos como nos gustaría, porque lamentablemente la gran minería chilena está orientada y se ejecuta en altitud, en lugares bien inhóspitos, donde efectivamente nos cuesta mucho, por ejemplo, llevar un módulo que se ejecuta en un ambiente controlado, donde efectivamente, como mencionaba Sergio, podemos llevar la industrialización del proceso de construcción a un ambiente controlado abajo, en donde vamos a tener seguridad, calidad, gente que está trabajando cerca de sus residencias, por lo tanto hay un menor impacto en la huella de carbono al transportar a esa gente al site. Pero efectivamente esos grandes módulos, como pasa en la diferencia en Australia, por ejemplo, tú podrías perfectamente ejecutar un módulo, traerlo por barco y montarlo en un camión de estos requete patitas y llevarlo a la instalación existente y simplemente hacer un plug and play. Eso en Chile es bastante difícil, porque efectivamente llevar esos módulos gigantes que requieren escoltas no es fácil llevarlos a los lugares inhóspitos donde tenemos la gran minería. No obstante, lo hacemos con módulos más chicos, más controlados y más fáciles de transportar. Ahí es donde la logística juega un rol fundamental, ¿ya? Eh, Desde el punto de vista del BIM, nosotros tenemos una cadena de valor que efectivamente, bueno, BIM, por si no lo conocen, es Building Information Modeling, significa las siglas en inglés, y es simplemente un proceso que logra durante toda la ejecución de un proyecto, desde el inicio de las ingenierías conceptuales, básicas y de detalle, hasta su compra, construcción, incluso cuando empezamos a ver la desmantelización de la planta, cuando ya hay que ponerle término al proceso. Todo esto se lleva en un proceso integrado. ¿Qué quiere decir un proceso integrado? Que mediante herramientas digitales, por ejemplo, modelos 3D, nosotros realizamos la modelación temprana, predictiva de lo que vamos a ejecutar en terreno. Entonces, de esa manera nosotros logramos bajar un poco los tiempos de ejecución, optimizar las tareas, hacerlas más seguras, tener menos HH en el terreno, que es lo que nosotros buscamos, y efectivamente tener ambientes controlados, ¿ya? En este sentido, nosotros logramos, por ejemplo, darle constructibilidad a los diseños, darle operatividad y mantenibilidad. Muchas veces, cuando los clientes nos piden y nos contactan para ejecutar un proyecto, son clientes que tienen en su visión solamente el CAPEX y no el OPEX. Y necesitamos convivir con las dos ecuaciones. No solo es importante el tema de cuánto nos cuesta el tema de implementar la planta que están pidiendo, sino cuánto cuesta operarla y cuánto cuesta mantenerla. Por eso es tan importante que en la evaluación estén todos los actores, todos los stakeholders. Y efectivamente, para nosotros lograr reducir los tiempos en site, vamos a lograr efectivamente, por ejemplo, tener menos mano de obra directa en terreno, bajar el catering de las personas que están en terreno, menos buses, menos impacto en la huella de carbono. Esa es un poco la visión que nosotros estamos buscando.
Dicho esto, nosotros tenemos, por ejemplo, varias herramientas tecnológicas. Una de estas es un video que les voy a compartir. Me cuentan si lo escuchan bien. No sé si lo ven, en realidad no tiene audio. Este es un robot de Boston Dynamics que nosotros lo ocupamos en las faenas nuestras, justamente para hacer levantamientos de puntos. Hay un escáner líder que tiene este EVA, que es Engineer Virtual Assistance, y ella lo que hace en realidad tiene dos opciones. Una es hacer los levantamientos de obra para seguir seguimientos donde en la actualidad, por ejemplo, podría ser riesgoso para el ser humano ingresar. Logramos reducir ese impacto con un robot de esta magnitud, y hace los levantamientos de obra en términos de decir cuál es el avance en obra que tenemos. Y eso se vincula con el modelo 3D de construcción y por lo tanto podemos ver cómo efectivamente estamos llevando el control de avance de las obras que estamos ejecutando. Y asimismo, con este mismo Scanner Leader logramos hacer, por ejemplo, cuando tenemos que entrar a plantas donde son brownfield, o sea, cuando ya hay una operación existente, este robot puede escanear y levantar el edificio existente y sacar una nube de puntos y por lo tanto nosotros trabajar en los modelos 3D de acuerdo a las instalaciones existentes, identificando interferencias y logrando de alguna manera ser un poco más eficientes en nuestro trabajo en el terreno, siempre con el foco de reducir las HH. Nos vamos a ir ahora a los casos de éxito. Estos son videos que tienen audio, son bastante cortos, pero son bastante ejemplificadores de cómo nosotros logramos vincular el tema de la ingeniería temprana, las variables predictivas en nuestros diseños, cosa de hacer una ejecución más limpia y en menor tiempo posible. Me cuentan si la escuchan bien, por favor. Les voy a ir ejemplificando. Este es el cambio de un molino de bolas 3 en BHP, en Escondida, donde este molino tenía que ser reemplazado y era un tema de un brownfield, o sea, una operación existente, en donde nosotros teníamos que de alguna manera hacer la ingeniería, las compras y la C de un proyecto que era único en Chile en realidad. Nunca se había realizado el reemplazo de un molino de bolas. La gracia que tiene este proyecto es que mediante la ejecución de ingeniería con nuestra unidad de maniobras especiales, se logra darle sentido a una visualización 3D, como está aquí en la figura, y de manera predictiva nosotros podemos identificar de manera temprana, antes que lo vayamos a ejecutar, el cómo vamos a realizar la maniobra. Si se fijan, es exactamente igual el cómo lo modelamos a cómo lo ejecutamos. Entonces, es bastante decidor de que somos capaces de identificar riesgos, hacer diseños predictivos, imaginarnos de una manera virtual el cómo vamos a ejecutar el trabajo, ¿ya? Y esto obviamente nos permite reducir los riesgos en terreno, tener la gente adecuada y precisa para ejecutar la faena y efectivamente ser más productivos. Y por lo tanto, nuevamente colgándome de la huella de carbono, que es lo que nos interesa en este seminario, es efectivamente bajar el tiempo de ejecución o faena, que es lo principal. Si se fijan, ahí están todas las maniobras controladas y diseñadas, o sea, no hay nada que nosotros ejecutemos que no haya sido pensado en una etapa temprana, ¿ya? De hecho, este proyecto es el segundo en el mundo que se ejecuta, o sea, es realmente un ícono para la minería chilena, este cambio de un molino de bolas 3. Son estructuras bastante masivas, entonces efectivamente era todo un desafío en una planta en operación lograr sacarlo sin tener interferencia con las instalaciones existentes. Si se fijan en esta figura, se muestra incluso la modelación del camión pasando por debajo de ciertos pie racks y se ejecuta de una manera realmente extraordinaria. Y obviamente esto incluye interacción con los vendors, incluye una gran interacción con el cliente. Por lo tanto, es un equipo de trabajo mancomunado, no es solo la empresa pesista, sino que es un trabajo entre las tres stakeholders que en este caso lleva el proyecto, ¿ya? El que sigue también es bastante interesante. Nos tocó hacer el cambio, el reemplazo de un cargador de barcos en Coyahuasi, para Doña Inés de Coyahuasi. Este proyecto, lo interesante que tiene es que se tuvo que reemplazar en un tiempo histórico, en realidad único en el mundo. Logramos reemplazar este cargador de barcos en una faena que normalmente toma entre 4 a 5 meses, nosotros lo logramos hacer en 35 días. Entonces, obviamente,
la reducción de un 80% del tiempo de ejecución en faena nos reduce la huella de carbono enormemente. O sea, movilizamos menos gente, tenemos los campamentos son mucho menores, el catering para alimentar a estas personas también es menor. Por lo tanto, son variables que en la actualidad, antiguamente la minería hace 20 años atrás no se medía. Ahora estamos empezando a tener esos números, cosa de poder ver cómo efectivamente una ejecución de un proyecto minero, una ejecución me refiero en la parte de proyecto, es posible y viable hacerla amigable con el medio ambiente, tratando de reducir la huella de carbono, tratando de ejecutarlo eficientemente, tratando de tener tecnologías limpias que permitan de alguna manera la ejecución del proyecto. ¿No? Después viene obviamente todo el proceso de la producción, cuando ya el proyecto en sí se pasa al cliente y el cliente ya lo empieza a operar. Eso es un proceso que ya viene definido, como les decía anteriormente, en las ingenierías básicas. Pero algo muy relevante también que va vinculado con las ingenierías verdes y perdón, con la minería verde es justamente el cómo nosotros ejecutamos el proyecto. Y en esa ejecución es cuando nosotros tenemos que preocuparnos en cómo ser eficientes, reducir los plazos y el impacto del medio ambiente. ¿Bien? Entonces, acá en las figuras que se muestran acá es lo mismo anterior. Nosotros hicimos todo un análisis predictivo del cómo iba a ser el reemplazo de este cargador de barcos, nuevamente en modelos 3D, en donde se mete toda la metadata del elemento, se permite llegar al seguimiento, se permite incluso comprar con estos elementos en términos de que la herramienta bien famosa que le estaba explicando, tú lo vas a vincular después con un software de compra, de seguimiento, de logística y logras tener bastante controlado el proceso completo del EPC. Y dicho eso, por eso es tan relevante que en la actualidad los proyectos están pasando a ser EPCs justamente porque los clientes se han dado cuenta de la importancia en la ejecución controlada de todas las fases, en toda la cadena de valor. Antiguamente el cliente mandaba a hacer una ingeniería a una empresa independiente, la compra la hacían ellos o lo hacía un tercero y la construcción un cuarto. Entonces esa desconexión del diseño completo no ganaba nadie en términos de sinergias. Ahora, en la definición de los EPC, uno logra de alguna forma integrar la cadena completa y tener sinergias en todos los procesos del desarrollo de la cadena de valor. Por eso que es tan importante que el cliente entienda que es muy importante desarrollar el proyecto en un todo y no parcializado. ¿Ya? Y asimismo, con la integración de ellos y con todos los stakeholders, y valga la redundancia decir nuevamente los temas de los vendors, que es vital acá. La información de los vendors, los equipos que nosotros tenemos que instalar son de ellos, sus diseños son relevantes en términos de la ejecución y por lo tanto de la reducción de las HH en el terreno. Eso es, Bárbara. No sé si tienen alguna consulta. Muchas gracias, Ricardo. Apasionante ver estos ejemplos ya concretos, cómo esto se lleva a la práctica y además no solo reducen los tiempos, es más eficiente, más barato, sino que también mejora sustantivamente los estándares de seguridad, que es probablemente uno de los temas más relevantes pensando en todos los impactos que genera. Muchas gracias. Vamos a profundizar también de todo después. Para concluir con esta ronda de exposiciones, hoy invitamos al señor Javier Huaychapán. Javier es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile, magíster en Ingeniería de la Energía y se desempeña como asesor técnico en energía y sustentabilidad en la Agencia de Cooperación Alemania GIS en Chile, proyecto Eficiencia Energética en Minería. Tiene más de 18 años de experiencia en sector privado y público, en sectores de telecomunicaciones, energía renovable y eficiencia energética. Javier nos va a presentar el trabajo que realiza esta red de aprendizaje de eficiencia energética, instancia conformada por un grupo de compañías de la gran, mediana y pequeña minería, impulsada por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional y cuenta también con el patrocinio del Ministerio de Energía, la Agencia de Sostenibilidad Energética, SONAMI, el Consejo Minero y la Corporación Alta Ley. ¿Cómo está, Javier? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí junto a destacados exponentes y contento de haber escuchado las presentaciones y conversaciones de Alex, Sergio, Ricardo. Agradezco también a la invitación a la UDD y, por supuesto, a la Fundación Tecnológica de la Tsunami. Voy a compartir la pantalla para partir con esta presentación que hemos preparado. Ahí creo que se está viendo. En primer lugar, para hacer una pequeña introducción de qué se trata esto, bueno, quiénes somos los que estamos haciendo este trabajo, pequeño contexto de las redes de aprendizaje, de qué se tratan, y bueno, ahí vamos a ir avanzando. Voy a saltarme esta slide para ir más eficientemente con el tiempo.
Principalmente nosotros como GIZ estamos desarrollando un proyecto que se llama Eficiencia Energética en la Minería, el cual se desarrolla en Chile y en Colombia. En particular vamos a comentar lo que se está haciendo en Chile. Funcionamos, bueno, financiados por el BMUV, que es el Ministerio de Medio Ambiente alemán. Nosotros como GIZ gestionamos el proyecto acá en Chile y trabajamos con, como ya mencionaba, con el Ministerio de la Agencia y con los gremios mineros. Perdón. El contexto de las redes de aprendizaje. ¿Qué son? Las redes de aprendizaje son redes colaborativas formadas por empresas en las cuales se basa en una metodología que viene de Suiza y Alemania de los años 90. Aquí se ven algunos ejemplos. En Alemania, por ejemplo, hubo una meta de crear una cierta cantidad de redes. Se crearon 288 redes hasta el año 2020. Y el objetivo de esto es, perdón, esta fría mañana me tiene un poco congestionado. Em, Se crearon estas redes con el objetivo de implementar sistemas de gestión de energía. Y aquí se ven algunos resultados en Alemania, en México, en El Salvador, Nicaragua y en Argentina, en reducción de costos, principalmente, de costos asociados a la energía, y reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Bueno, los beneficios de estas redes son que justamente se trabaja entre las empresas para recibir asesoría técnica. En este caso, nosotros como GIZ actuamos como coordinador y entregando la asesoría técnica. Se realizan reuniones periódicas justamente para fomentar el trabajo colaborativo. Principalmente, ¿qué es lo que buscan estas redes? Fomentar la eficiencia operacional, la eficiencia energética, la innovación. Justamente me tomo de la innovación justamente para recordar un poco también la sesión pasada de seminarios de minería, donde se habló justamente Fernando Rojas, el decano de la Facultad de Ingeniería, mencionando qué importancia es la innovación en el tema del capital humano. Justamente nosotros estamos tomando eso a partir de esta metodología para innovar en temas mineros. Sabemos que lo más relevante para justamente los proyectos que mencionaron anteriormente mis colegas es qué tan importante toman las personas estos proyectos, cómo se toman, cómo se desarrollan, cómo se implementan, incluyendo el caso de este pequeño robot que mostró aquí Ricardo anteriormente, que es muy simpático caminar ahí entre las personas, el mismo robot. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es fomentar, perdón, el intercambio de experiencia entre las personas, fomentar entre los actores, entre las mineras, para poder bajar los costos de acceso a la información. Nosotros entregamos asesoría a grupos de empresas, que ya les voy a mencionar quiénes están trabajando con nosotros, para justamente poder replicar estas medidas, identificar información, acceder a información que quizás no está disponible en compañías mineras, para justamente lograr eficiencia en la gestión de la energía y, objetivo final, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros primero partimos con esta metodología que les mencionaba que viene de Suiza y Alemania, pero esta metodología se basaba únicamente en implementar sistemas de gestión de energía y medidas de eficiencia energética. Nosotros, para poder motivar al sector minero, cabe destacar que esta red es innovadora en minería, no hay ninguna red de aprendizaje que se haya hecho en minería. Y la dificultad es justamente las complejidades que tienen las ubicaciones, la distancia, los temas de horario, etcétera, que nosotros tuvimos que tomarlos y adaptarlos para poder primero motivar a las empresas a participar, que le dieran valor y también que pudieran participar de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. Entonces, finalmente, adaptamos la metodología que era 100% presencial, eran 2 días de talleres, nosotros lo cambiamos a modalidad online durante 2 horas, evitamos los viajes, etcétera. Y también, por supuesto, les preguntamos a las mineras qué temas eran los relevantes para ellos tratar en esta red de aprendizaje. Entonces logramos crear esta red, pero principalmente quiero destacar 2 hitos. 2 hitos, uno que fue realizado en diciembre de 2020, cuando las compañías del Consejo Minero se comprometieron a medir y reducir sus emisiones, y en febrero de 2021 que se promulgó la Ley de Eficiencia Energética. Estos 2 hitos a nosotros nos motivaron justamente a poder entregarle mayor información a las empresas mineras, y con eso logramos justamente iniciar la red oficialmente en marzo del año 2021, conformándola por en total 16 compañías a la fecha, y logramos que ellas pudieran comprometerse, firmar un compromiso de participación, designando personas para que participaran en las reuniones. Esto no tiene costo, es decir, principalmente el costo es que las personas le dediquen tiempo, que puedan participar. Entonces tuvimos que buscar que las compañías valoraran esta instancia gratuita para que pudieran compartir información entre ellas, de información técnica, y que pudieran participar y mantenerse motivadas. Eso ha sido también un tremendo desafío. Actualmente participan, bueno, 16 empresas de Chile,
de la gran, mediana y pequeña minería, como mencionabas, Bárbara, y equivalen al 52% de la producción de cobre nacional. Entonces también es una cantidad representativa de empresas que están participando en este momento y también varias empresas que se han integrado posteriormente, una vez que han visto también los resultados que se han tenido. Esta red, bueno, principalmente para explicar un poquito cómo se gestiona y cómo funciona, nosotros como GIZ la iniciamos, la coordinamos, gestionamos y también financiamos la contratación de acompañamiento técnico, que son expertos, asesores en temas de eficiencia energética, en temas de emisiones, en temas de indicadores, en temas de molienda, en temas de electromovilidad, que los vamos contratando para que vayan acompañando la red en las distintas reuniones. Se van ejecutando trabajos, se les pide información a las mismas compañías van compartiendo información y así se va realizando un trabajo colaborativo. Además, apoyados también por la moderación, que es muy relevante para la red, que tiene que ver con habilidades blandas. Estamos hablando de, nos reunimos 16 compañías, de las cuales vienen 2 o 3 personas, y tenemos que manejar este equipo, coordinarlo, mantener las reuniones motivadas. Entonces tenemos también una persona que se dedica a moderar estas sesiones. Contamos con el patrocinio, como bien mencionaba Bárbara, del Ministerio de Energía, la Agencia de Sostenibilidad Energética y de lo más relevante, que son justamente los gremios mineros, que nos ayudaron a generar los contactos, a también generar las primeras reuniones, a motivar y a también comentarnos cuáles eran las empresas que estaban más motivadas en realizar iniciativas de minería verde, es decir, de temas de sustentabilidad, temas de proyectos de energía, cuáles eran las que estaban más motivadas y justamente ahí nos enfocamos a contactarlas y logramos convocarlas, gracias justamente al Consejo Minero y a la Tsunami, y finalmente también Corporación Alta Ley, que también fue un tremendo aporte. Actualmente están patrocinando la red. Cabe destacar que las participantes son solo las empresas mineras. En las reuniones nosotros como GIZ actuamos de coordinador. Los temas que se tratan en las reuniones son confidenciales y no se graban tampoco por ende. Entonces son principalmente temas técnicos. Aquí simplemente destacar el inicio de la reunión, que fue lanzada por el Ministerio de Energía y Minería en ese momento, marzo de 2021. El trabajo que se ha realizado, aquí aparece un pequeño cronograma que se ha ejecutado desde abril del año pasado, lleva ya 1 año y medio de operación, donde se ven que la relevancia es que también nosotros hemos hecho que las mismas compañías compartan información entre ellas. Hemos tenido presentaciones colaborativas, es decir, que una empresa presenta un tema, está disponible para consultas, aclarar las dudas que vayan quedando, tal cual estamos en este seminario, y se genera también un trabajo en equipo. Nosotros le llamamos sesiones de networking, justamente para que las personas se puedan conocer quién está detrás de los proyectos, quiénes fueron los que ejecutaron, qué problemas tuvieron, cómo los resolvieron. Y eso ayuda justamente a que los demás, las otras 15 empresas que son las que están ahí participando en la sesión, puedan preguntar, aprender y, por qué no, también conocer a las personas, tal cual estuviéramos en un seminario presencial. Lo más importante es que las compañías mineras grandes ya han presentado sus proyectos. Aquí aparece el caso de SQM, de Teck y de Antofagasta Mineras, que han mostrado sus proyectos. Se han realizado 2 estudios a la fecha, que es estudios de emisiones y trabajo en indicadores de desempeño energético, que lo podemos profundizar en un momento más. Destacar los temas que fueron elegidos y propuestos por las mismas compañías mineras. Justamente esa fue la motivación. Nosotros, antes de crear la red, generamos un par de sesiones en las cuales les presentamos la metodología y les preguntamos qué temas eran los que ellos les motivaban más participar. Aquí aparecen justamente los temas, que gran parte de ellos ya se han tocado, temas de recambio de combustible, de molienda, electromovilidad, temas de huella de carbono y temas de capacitación, certificación, etc. Lo que hemos avanzado hasta la fecha, aquí profundizo un poquito más, muy brevemente, 2 estudios que se han realizado con la red. Se han realizado estudios de emisiones, que cada compañía se llevó su propio estudio, aparte de que cada compañía tuvo que entregar datos. Esos datos fueron tratados de manera confidencial por el equipo asesor, y se generó este estudio donde se resume de manera pública los datos de todas las compañías, pero de manera agregada. Es decir, este informe ustedes lo pueden descargar, está en nuestra página, y pueden ver aquí cómo la minería tiene su eficiencia energética, es decir, cómo está el consumo específico de energía y cómo está la intensidad de emisiones. Entonces aquí se aparece, cada puntito equivale a una compañía minera que no está identificada, pero cada empresa se llevó su propio estudio, así que cada empresa se pudo comparar con el sector, con las demás empresas de manera agregada. Se midieron el alcance 1 y el alcance 2 de las emisiones, y ahora justamente estamos trabajando también para apoyar en el tema de alcance 3. Otro estudio que también se realizó con las compañías mineras
fue de indicadores de desempeño energético, que fue muy motivado por el tema de la ley de eficiencia energética. Lo construimos con y para las compañías. Esto fue un trabajo muy colaborativo que ejecutamos durante 6 meses para levantar información de cómo las compañías medían sus indicadores. Y aquí justamente se generó un informe que es público, donde se presentan 27 indicadores que van por cada área de la faena, indicadores que presentan, por ejemplo, el consumo energético de energía eléctrica por molienda, por rajo, por mina subterránea, por planta concentradora, incluso también por plantas desaladoras, cuánto es el consumo por cantidad de agua desplazada. Entonces, esto es un documento bastante relevante que se generó con las compañías y ahí se ve la relevancia de esto, de participar en red, que justamente aportan todas para que el producto final sea de beneficio para todas las compañías y también, por supuesto, para el sector. Lecciones aprendidas es que, bueno, la discusión y el debate de temas técnicos es muy valioso que sea realizado entre compañías. Justamente se abren estos espacios de confianza en los cuales no existen generalmente. Aquí uno, como GIZ, nosotros pudimos abrir estos espacios que eran netamente técnicos, no hay ningún tema comercial que se trate acá en estas reuniones, y que permiten compartir la experiencia, las inquietudes y dudas para que justamente los colegas puedan resolver problemas que hayan tenido o que planean tener con respecto a proyectos que van a implementar, porque finalmente el reducir esos tiempos de equivocarse justamente son muy valiosos en la minería. Se analizan los casos de éxito y, por supuesto, un comentario muy relevante es que las mismas empresas están valorando este trabajo y lo han hecho público en algunas publicaciones que se han hecho en Internet. Por ejemplo, aquí aparece CEMIN y Minera Cerro Negro, que destacan justamente la participación de ellos en la red. Estos artículos están públicos también en distintos portales. Siguientes pasos, bueno, finalizar este año con el trabajo de la red, nuevos combustibles, hidrógeno, electromovilidad. Vamos a hacer una segunda medición de huella de carbono para también ver el avance que se ha tenido en un año con la red y finalizar a fin de año con el cierre. Destacar últimos puntos que de difusión nosotros estamos viendo también difundir a través de páginas web como esta plataforma Energía y Minería, donde tratamos también de ir actualizando periódicamente con casos de éxito para que los mineros también puedan ir viendo, principalmente mediana y pequeña minería, puedan aprender de los proyectos que están ejecutando las grandes mineras. Finalizar con algunos seminarios técnicos que tal como este también muy valiosos los temas que hemos visto, también nosotros estamos desarrollando y también invitamos a seguir y a verlos en nuestra página que están disponibles. Eso para ir cerrando principalmente y agradecer la invitación. Aquí está nuestro equipo de trabajo y nuestros datos de contacto que también están disponibles para que nos puedan contactar por correo electrónico o por nuestras redes. Así que eso es lo que teníamos preparado, Bárbara. Muchas gracias y creo que me pasé un poquito, pero levemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Con esto queda, como siempre, demostrado que no hay nada mejor que la alianza público-privada. Se puede ver en la experiencia de todos los sectores. Qué mejor ejemplo que algunos de los que nos comentamos. Muchas gracias. Y también aprovecho de darle las gracias a todos los expositores en esta mañana por sus excelentes presentaciones y por compartir sobre todo la experiencia que han tenido en los desarrollos de sus proyectos con nuestra audiencia. A continuación, tal como les habíamos anticipado, los quiero invitar a un panel de conversación, nos va a permitir profundizar en algunas de estas experiencias. Comenzaremos con una primera ronda de preguntas relacionadas justamente con los desafíos que plantea la industria minera para alcanzar una condición de carbono neutralidad. Al respecto, quisiera conversar con Alex y justamente considerando, Alex, que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociados a los procesos productivos se ha convertido ya a esta altura en uno de los objetivos prioritarios de las estrategias de descarbonización y de eficiencia energética implementadas por las compañías mineras. ¿Qué rol se le asigna entonces en este esfuerzo al modelo de gobernanza dentro de las llamadas iniciativas de Environmental, Social and Governance, ESG, orientadas a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero? Está en silencio. Perdón. Un poco para entender un poco tu pregunta, el rol de la gobernanza. Mira, primero entender de que lo que hemos conversado todos es un marco, globalmente nosotros apuntamos al desarrollo sostenible o sustentable, ¿ya? O sea, no, ¿y por qué digo sostenible o sustentable? Porque la discusión entre sostenible y sustentable es una discusión lingüística, no operacional. Por tanto, cada vez que nosotros hablamos en inglés hablamos sustainability, por tanto es indistinto, para que la gente, digamos, pueda tomar nota de eso. Los
ESG o ASG son indicadores que nacen precisamente porque los inversionistas a nivel internacional, a mí me tocó trabajar con Columbia, por ejemplo, en el riesgo de la minería después del accidente Río Tinto con Berkeley, que fue una empresa aseguradora hace años atrás, en temas de esto mismo. Y es porque a nivel internacional los inversionistas están buscando ver si sus inversiones realmente, si el dinero que están poniendo en inversiones mineras están en riesgo o no. ¿Por qué quiero decir eso? Porque después del accidente de Río Tinto en Brasil, ¿ya? Que fue el derrame de un tanque de relave que generó un río rojo, está en las noticias, cosa de googlearlo, Bárbara, generó pérdida. ¿Ya? Entonces, obviamente, estos indicadores nacen no porque nos gusten ni porque seamos hippies, andemos abrazando glaciares ni nos gusten los pandas, sino es que simplemente los inversionistas están tratando de ver que quiero poner el dinero en una empresa que genere no la pérdida de valor futuro, sino la mantención del valor de mi inversión a largo plazo. Eso es, ¿ya? No, no el que, y eso significa en un fondo condicionar muchas cosas. Entonces, dicho eso, desde el directorio de las compañías y obviamente el CEO, digamos, los presidentes, obviamente distintos tipos de compañías, y me ha tocado hablar me ha tocado contactar a Anglo American a nivel internacional, las operaciones de estos grandes conglomerados transnacionales, como también conglomerados pequeños, que son como por ejemplo la Tsunami, en un fondo el indicador es el resultado de tu operación y no al revés. ¿Ok? Es decir, en un fondo no es que tú primero te mides la temperatura y después baja la temperatura, sino que la temperatura, el indicador, te mide cómo está tu cuerpo. Por lo tanto, la adopción de estos modelos de gobernanza es para ponerle número a todas estas cosas que antes parecían como poco documentadas, que son, por ejemplo, cuando te decían, no, nosotros tenemos una operación, esto es para toda la industria, una operación sostenible. Entonces tú le dices, ya, pero demuéstramelo mínimamente, tienes que tener algún tipo de indicador o algún tipo de indicador de desempeño que diga que lo estás haciendo relativamente bien o estás reduciendo tu brecha. En este caso, comparar dos compañías mineras es un poquito absurdo porque tienen distinto tamaño, distinta localización geográfica, etcétera. Entonces, para responderte tu pregunta, estos indicadores no son nada más que simplemente como una especie de test sanguíneo que te permite, o test lipídico, si quieres verlo así en términos de salud, que te dice cómo la compañía está avanzando en términos de su operación. Por lo tanto, te permite tener las señales de alerta como una especie de dashboard de saber dónde estás en términos de gobernanza, en términos de temas sociales y ambientales. Cuando hablamos de temas sociales, la minería siempre ha tenido un sesgo de mirarla hacia afuera o hacia el trabajador. Sin embargo, internamente hoy día hay, por ejemplo, temas que tienen que ver, por ejemplo, con la adopción de derechos humanos, por ejemplo, de la inclusión de minorías étnicas, por ejemplo. La equidad de género es un tema y un gran gap, por ejemplo, en la minería. Y obviamente han trabajado en eso durante años, o cómo, por ejemplo, hoy día incluso se integran, por ejemplo, las cadenas de suministro, como bien decían los colegas, digamos, acá, digamos, son muchos proveedores para la compañía minera, pero aquí no hay compañías mineras. Entonces, dicho eso, la gobernanza de una industria que opera con una cadena de suministro, con muchos consultores y proveedores, su modelo de gobernanza y la extensión de esa minería sostenible a toda la cadena, es decir, desde el que te trae la pieza para el electrowinning hasta quien te fabrica el electrowinning es clave, porque en un fondo la minería es como el carro que tira a toda la cadena de suministro. Por tanto, si la operación de la compañía minera tiene altos estándares, por defecto debiera tenerlo toda su cadena de suministro y por defecto tú debieras ser un proveedor de clase internacional. ¿Me voy a entender? Esa es como la línea de la relevancia de estos indicadores. Muchas gracias, Alex. Para relevar justamente la conexión entre los procesos de digitalización y el concepto de minería verde, quisiera preguntarle a Sergio, considerando también que la digitalización de los procesos productivos es una herramienta clave para controlar y optimizar el consumo de energía y de agua, ¿de qué manera esta digitalización de los procesos productivos permite justamente alcanzar mayores niveles de eficiencia energética y reducción de gases de efecto invernadero? ¿Qué tan difícil es, qué tan difícil es el desafío de generar este proceso? Algo adelantaba Alex en su respuesta. Habló de dashboards. En el mundo industrial, los dashboards son nada más, nada menos que una cartilla digital, la evolución de
el papel, los gráficos en papel, la toma de muestras en papel, hacia el Excel, hacia el paso posterior, por medio de la digitalización en estos dashboards más interactivos, donde uno puede ir navegando hasta el origen del punto para entender cómo fue generado y qué impacto tiene en el proceso productivo, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, la digitalización es una herramienta transformacional en el esquema de negocio de la industria minera. Básicamente porque permite poder tener una concepción distinta de la operación, entendiendo la operación como un todo, por ejemplo. Lo que nos ocurría en la industria hasta el día de hoy, entendiendo que la automatización ha tomado un espacio relevante en los últimos años en la industria, es que fue avanzando en forma disgregada, generando islas de información dentro de las operaciones. La gran, comillas, revolución digital lo que ha propuesto es poder integrar todas estas fuentes emisoras de datos que tienen como desafío no tener el mismo formato, el mismo orden, el mismo esquema y cosas por el estilo. Alta Ley y otras organizaciones locales han trabajado en estándares de interoperabilidad, por ejemplo, en el contexto de la conversación de la digitalización. El impacto sobre la descarbonización, como tú preguntabas, Bárbara, es alto porque podemos entender la operación como un todo y podemos saber qué parte de la planta está consumiendo más energía, entendiendo que las energías dentro de una minera, dependiendo de la operación, son combustibles fósiles, por el lado de los camiones, por ejemplo, o generadoras hídricas o también de combustión para el lado del consumo eléctrico, ¿no? Entonces, teniendo todos estos datos contextualizados en la operación, lo que podemos hacer es gestión sobre la operación. Por medio de la gestión vamos a ir acotando estas malas políticas de operación, entre comillas, que antes no podíamos ver porque no teníamos visibilidad de lo que estaba ocurriendo. Entonces, el gran impacto sobre la descarbonización por medio de la digitalización tiene que ver con esa visibilidad adicional que podemos tener de la operación como un todo para poder ir atacando puntualmente esos puntos de sobreconsumo, siendo un poco más responsables también con la utilización de esos recursos, ¿verdad? Muchas gracias, Sergio. Continuando con la conversación y para ir profundizando también en la experiencia práctica, Ricardo, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes con los resultados que han alcanzado con sus equipos, justamente incorporando estas tecnologías? Ya nos mostraba algunos ejemplos, pero ¿cómo han logrado introducir estos criterios de eficiencia energética cuando tienen que definir los alcances y las especificaciones para los nuevos proyectos? Ya no solo preocuparse de que las cosas salgan bien, de que no hayan accidentes, sino que además que sea más eficiente energéticamente. ¿Cómo ha reaccionado la industria minera justamente con estas nuevas propuestas? Perfecto, Bárbara. Bueno, efectivamente, la forma como lo explicaba anteriormente era un poco el modelo predictivo, un poco con lo que mencionaban mis colegas en términos de poder medir, ver los dashboards, de una forma predictiva, ver cómo vamos a ejecutar una tarea, cosa de hacerla eficiente. Ese es el principal parangón que estamos tratando de llevar. No obstante, igual en nuestra ejecución, que si bien, repito, no es la producción minera, sino que es la ejecución del proyecto minero, por lo tanto es bastante reducido el plazo en que nosotros estamos. Nosotros podemos estar desde 2 años a 5 años en la ejecución de un proyecto minero, desde las etapas tempranas hasta la conceptualización. Pero después viene todo el proceso que es la extracción y la producción misma del proyecto minero. Y en ese caso ahí, claro, obviamente viene muy definido en las fases de ingeniería el cómo se definió el proceso. El proceso tiene que ser eficiente y tiene que ser, como lo mencionaba Alex y como menciona Sergio, en términos por ejemplo, los vendors tengan una tecnología eficiente, que la cadena de valor venga completa y esos estándares los coloca el cliente. Efectivamente, es vital que el cliente mismo vaya sentando precedentes de cómo quiere ejecutar sus proyectos, desde el punto de vista del proyecto mismo en ejecución hasta el proyecto mismo después en producción. Dicho eso, en la parte de ejecución, que es la que nosotros de construcción o de EPC, que es la que nosotros nos lleva a cabo, nosotros tenemos, por ejemplo, estamos viendo todo el tema de utilización de energías limpias en la parte de producción. Dicho eso, nosotros, por ejemplo, tenemos un sector que se llama el DEISU, que es donde tenemos la división de equipos y suministro, la estamos reconvirtiendo a energía solar completa, ya desenchufándonos un poco del grid. Estamos tratando de hacer faenas inteligentes, que las faenas, porque cuando nosotros vamos al site,
tenemos que efectivamente tener desde 2.000 a 4.000 personas en los terrenos. Por lo tanto, estamos hablando es una tremenda instalación de faenas donde tú tienes que tener campamentos, catering, etcétera, etcétera. Bueno, y eso tratamos de hacerlo eficiente. Estamos tratando de hacer, por ejemplo, reutilización de las aguas grises, que son cosa de no tener que procesar esas aguas y volver a reutilizarlas. Temas solares de campamentos. Estamos también trabajando, por ejemplo, en la destrucción cuando tenemos faenas en marítimas de puerto. Se pierde mucho tiempo, por ejemplo, cuando tú estás operando en una yacat, que es un elemento que está en el mar, afirmado en el fondo marino, y tú necesitas ir a buscar algo, lo que sea, al terreno. En vez de ocupar una barcaza, estamos ocupando drones. Entonces, con el dron tú despachas a las distintas faenas de una forma mucho más eficiente y controlada. ¿Ya? Eso es algo que también estamos implementando. Estamos también trabajando con los proveedores de equipo. Por ejemplo, nosotros obviamente tenemos grúas que son bastante masivas y de levante importante, de alto consumo de combustibles fósiles. Por lo tanto, con los distribuidores de Lebanon y Manitowoc estamos tratando de implementar, por ejemplo, estos combustibles que provienen de las plantas. Entonces, y obviamente en el futuro vamos a ver el tema del hidrógeno verde con ellos también. Tenemos, por ejemplo, lentes de realidad virtual para los operarios en el terreno, también con la visión de sacar gente del site. Entonces, si tenemos a un solo operario con un lente y al especialista en otro lado mirando lo que está haciendo, evitas tener, no sé, a 5 viejitos trabajando en una faena, sino que simplemente tienes a uno. Eh, lo mismo se mencionó anteriormente el tema de los centros de control. Nosotros tratamos de tener un centro de control de todas nuestras faenas en un solo lugar ubicado, cosa que tú puedas ver remotamente cómo solucionar los problemas que están pasando en cada faena que estamos ejecutando. Entonces, sumado a todas esas variables, que si bien para nosotros es algo novedoso en términos de medición, lo estamos empezando a hacer. Efectivamente, para nosotros es muy difícil la diferencia ya en producción, medir el impacto de la huella de carbono. Nosotros lo podemos medir, como les mencionaba anteriormente, por la menor exposición durante la ejecución del proyecto. Pero así todo, no tenemos esa data dura como para decir en tantos porcentajes hemos podido bajar la huella de carbono. ¿Te fijas? Eso es algo que vamos a empezar a implementar, pero efectivamente depende de que venga impulsado por un cliente también. Entonces, yo creo que es vital que toda la cadena de valor de producción de los proyectos mineros nos pongamos de acuerdo y efectivamente pongamos regulaciones mínimas que podamos decir en cómo vamos a impactar menos la huella de carbono o el medio ambiente de una forma sostenible en la ejecución del proyecto. Justamente esto es como un círculo virtuoso. En la medida que tienen más resultados, pueden ir convenciendo de mejor manera y así cada vez aumentando más el uso de esta tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigamos con Javier. ¿Cómo la red de eficiencia energética, Javier, ha ido logrando este trabajo de forma colaborativa? ¿Qué experiencia ustedes, para profundizar un poco lo que ya nos comentaste, han podido aprender? ¿Cuáles son las mejoras detectadas, implementadas, que podemos destacar de mayor manera en esta alianza de trabajo colaborativo, alianza público-privada? Bueno, primero destacar el trabajo de las mismas compañías. O sea, nosotros nos costó iniciar, o sea, tuvimos un tema con la pandemia, íbamos a partir justamente en marzo de 2020. La red tenía fecha de inicio en abril de 2020. Comprenderán que en ese momento fue el cierre total y tuvimos que empezar a preocuparnos principalmente de la compañía y en qué estado estaban. O sea, principalmente nos dijeron que querían mantener la operación, que estaban con temas de mantener la seguridad de sus trabajadores, lo cual tuvimos que, por supuesto, comprender y esperar y tratar de ayudarlos en el proceso. La importancia justamente de cómo se ha logrado es que ellos principalmente le vieron valor a la información que nosotros le estábamos ayudando a construir. Por ejemplo, dentro del compromiso que estableció el Consejo Minero de medición y de reducción, también varias compañías se nos acercaron para que los ayudáramos a medir también en algunos casos, que pudieran tener su estudio de emisiones, por ejemplo, lo más antes posible. Entonces, justamente nos vieron como un aliado para poder ayudar ahí de manera grupal con este insumo que finalmente fue de beneficio para todas las compañías y también para el sector. Por supuesto que siempre es bueno tener un nuevo estudio que resuma, aparte de los estudios de cada compañía que aparecen publicados en los reportes de sustentabilidad, que aparezca de manera grupal un sector preocupado justamente de mostrar sus emisiones. Respecto a me preguntabas sobre qué oportunidades se han detectado, ¿cierto? Bueno, Las mejores prácticas, oportunidades que se han ido abriendo en su experiencia. claro, sobre las mejores prácticas, justamente un tema que es bastante vigente, que es compartir la información. A veces cuesta mucho, como les debe pasar a muchos a los colegas que aquí estamos presentes, que te cuenten una compañía que tuvo un problema para desarrollar un proyecto. Eso
es prácticamente imposible, o sea, nadie te va a reconocer eso. Nosotros hemos generado un espacio de confianza en el cual los colegas comparten y se habla de esto de manera abierta, sincera y justamente sin cuestionar, justamente dónde están a veces los errores o los fracasos, es donde se le ve más valor a que después uno no lo vuelva a repetir. O sea, yo aprendí esto, mira, me pasó esto, y eso justamente le ayuda a los demás a decir, mira, en realidad me voy a tener que fijar más cuando elija el proveedor porque me va a tener que ofrecer tal tema porque eso no estaba considerado. Entonces, ese tema de cosas, ese tipo de cosas que nosotros vemos que se están desarrollando, faltaba un espacio para permitir este tipo de confianzas y de trabajo colaborativo. Nosotros justamente ahora lo estamos fomentando con esta masividad de la difusión de la red para que se pueda implementar en otros ámbitos, por ejemplo, también en otras empresas y, ¿por qué no dentro de las mismas compañías que a veces tienen holding que trabajan con varias faenas, que puedan también compartir información entre ellos y que no sea una competencia por quién produce más o quién el que gana el mayor, no sé, beneficio, sino que sea un trabajo más mancomunado con el fin de lograr el objetivo común, que a todos también nos está dando cuenta mucho. Todas las personas están mucho más sensibles a los temas que mencionaba Alex, que no es por un tema de moda, sino que es un tema de sensibilización con respecto a que ya tenemos que preocuparnos siempre de manera exclusiva de comunidades, del tema del uso eficiente de la energía, el uso del agua, o sea, ya todo pasa por un tema de conciencia personal que se está permeando a las compañías desde sus trabajadores y también, por supuesto, desde su gerencia. Entonces, eso es lo que estamos también felices de poder aprovechar en definitiva para que ellos puedan aprender de ellos mismos. Las experiencias se destacan por sí mismas. Los estudios que se han publicado han generado bastante relevancia en los medios de comunicación, incluso internacionales, y esta iniciativa es única, así que creemos que también puede ser un buen ejemplo para el sector minero para que pueda continuar en alguna otra forma a contar del próximo año. Así que eso es lo que creemos nosotros, Bárbara. Así que gracias por la consulta. Muchas gracias, Javier. Parte de la innovación también es eventualmente correr algunos riesgos y sobre todo eliminarlos para las pruebas siguientes. Alex, siguiendo justamente con esta aproximación a la minería verde, una de las cosas obviamente más relevantes es incorporar cada vez más fuertemente las energías renovables, ¿cierto? En ese esfuerzo, ¿qué impacto tienen los programas que se orientan para poder promover el uso de estas nuevas tecnologías y gestionar mejor tanto la energía como el agua? ¿Qué aspecto es necesario considerar para que se puedan extender todos estos nuevos estándares a la cadena de suministro? Está en silencio nuevamente. Es que para no interrumpir, entonces como que me muteo cada rato. Hay temas que son de política y temas que son de recursos humanos o de capital humano, ¿ya? En temas de política, fíjate que no hay muchas políticas al fomento de la minería, precisamente porque hay una percepción de que la gran minería tiene los recursos para esto, ¿ya? Entonces, en un fondo, ponte tú en temas de energía eléctrica, de electrificación, tú tienes lo que se llama la grilla eléctrica, digamos, el mercado spot, o como bien decía, digamos, Ricardo, comprar directamente como cliente libre una planta, o incluso invertir en tu propia planta, pero eso es medio complicado para la minería porque significa meterse en un negocio que no es de ellos, digamos, ¿cachai? El problema de la minería no es ese, no es la energía eléctrica. Si tú puedes, en el desierto donde estamos principalmente localizados, uno puede, digamos, plantar un sinnúmero de plantas solares y, digamos, tiene la solución, digamos. El tema está en todos los otros equipos que no requieren electricidad, digamos, ¿ya? Y ahí un poco yo creo que hay que dejar ese pensamiento mágico que el hidrógeno verde es nuestra solución a corto plazo, porque eso va a llegar después de 2070. Es como nosotros en este minuto transitamos pese a que ya hay una compañía minera con camiones con electrolizadores encima, a reducir, y un poco lo que dice ahí Ricardo es fundamental. Si no podemos reducir la intensidad de combustibles fósiles porque el motor funciona a diésel y no puedes sacar los motores, y que nace el motor no te está haciendo la pega, o sea, en el fondo, ojo, hay un montón de números de innovaciones tecnológicas que no dependen de la minería, sino que dependen de los proveedores de la minería. O sea, por ejemplo, en Suecia hay una fundición con hidrógeno, pero todavía no tenemos fundiciones en Chile con hidrógeno. Está en hacer eficientes los procesos. Yo escuchaba a Ricardo que decía en un fondo hacer que las horas de operación, todo esto de reducir, optimizar las horas de operación, de tener, digamos, menos camiones dando vuelta, etcétera. Fíjate que son mecanismos que permiten reducir la intensidad en el corto plazo. Si tú me preguntas,
Para ser honesto, hay una opción que Chile no ha explorado ni tampoco las políticas, que es el transitar directamente a lo que afuera se está transitando, que se llaman electrocombustibles. ¿Y qué son los electrocombustibles? Significa tomar energía, tomar el CO2 de la atmósfera, mezclarlo con hidrógeno a baja escala y hacer combustible para camión. Eso es literalmente, eso se está haciendo en Alemania con búsqueda de alta peso, se está haciendo como alternativa en la medida que le damos tiempo a que el camión funcione a hidrógeno. ¿Me sigues? Sí, Pero ¿por eso qué en en Chile Chile, todavía no lo perdón hemos que lo interrumpa, por qué en Chile no lo hemos desarrollado, no hemos indagado en eso, si ya hay experiencias buenas afuera? Porque, a ver, en Chile somos súper reactivos en términos de política y en términos de industria y copiamos más que en un fondo innovamos. Y en este caso, por ejemplo, o sea, la cosa de la sequía la teníamos nosotros pronosticada hace 22 años atrás, me entendí, hoy día recién como que descubrimos la sequía y como que las plantas desaladoras hoy día llegaron. Te puedo decir que nosotros propusimos las primeras plantas desaladoras en el año 1998, 2000 y 2002 y nos dijeron, no, si no es para tanto, si no, bueno, va a faltar. Bueno, hoy día, me entendí, Antofagasta tiene una planta de desalación. Entonces, dicho eso, la minera nunca ha tenido, las mineras ni las políticas han tenido una perspectiva prospectiva hacia el futuro. O sea, por ejemplo, hoy día acaba de salir un estudio que los grandes lagos y ríos, ponte tú, todo el sector cordillerano entre el sector norte y central, se van a acabar en las próximas décadas. Debiéramos tomar hoy día, pensando en ese minuto, las decisiones hoy. Porque si no, va a ser mucho más difícil ser sostenible porque te va a escasear el agua, la energía eléctrica, etcétera. Entonces, dicho esto, hoy día la minería, dado que tiene la energía eléctrica solar barata, libre, debiera transitar hacia este tipo de electrocombustible en los cuales, por ejemplo, los buques de carga ya se están moviendo, los equipos en Alemania se están moviendo rápidamente al reemplazo de estos buques de carga con electrocombustible, con combustibles que se llaman de emisiones netas cero, en la medida que la tecnología se demora, ¿ya? En llegar. Pero ¿qué problema tenemos, Bárbara? Y esto es, si tú miras el recurso humano y el capital humano, lamentablemente tenemos poca ciencia. Tenemos mucho más bien ingenieros operativos que ingenieros un poquito más pensantes. Aquí necesitamos más doctores en la industria. Y esta ha sido una gran deuda. O sea, aquí tenemos una medida de alto nivel, pero gente haciendo innovación y desarrollo con altos grados de especialización aplicada no la tenemos. Entonces, si tú me preguntas, cuando yo te hablo de una reacción Fischer-Tropsch, muchos de los que están escuchando van a decir, ¿y qué es eso? Bueno, para muchos de que son doctores saben perfectamente que estamos trabajando en eso y que necesitamos banco de prueba. Entonces, por una parte, necesitamos políticas tanto públicas como en gobernanza de las compañías mineras que sean prospectivas en escenarios futuros, tomando decisiones hoy para abaratar los costos futuros. Y segundo, gente que tenga los pergaminos, digamos, ¿me entendís?, para poder adoptar estas tecnologías que son de frontera. Porque, por ejemplo, energía solar eólica son energías, a mi juicio, hoy día convencionales. No son Tenemos alternativas ni renovables. harto Sí. espacio y un desafío bien grande para ir avanzando, entonces muchas gracias, Alex. Sergio, considerando ya el mismo tema de la minería verde, que se necesita contar con sistemas integrados e interoperables para que se pueda asegurar el uso óptimo de los recursos, estamos hablando de agua y energía, ¿cómo se puede garantizar este funcionamiento de los sistemas integrados e interoperables para que se pueda asegurar la calidad, seguridad y la disponibilidad del suministro? ¿Qué tan importante ahí es la trazabilidad de los datos en ese aspecto? Bueno, la trazabilidad es importantísima y hay varios desafíos, Bárbara. Venimos hablando de digitalización en los últimos 5 años y la verdad es que ha sido un poco complejo la puesta en escena con el potencial completo que tienen las tecnologías digitales. Porque en la pregunta anterior que me hiciste y también lo comentaba Ricardo y Javier dentro de del comentario que hacían, no solamente las tecnologías están disgregadas dentro de las operaciones, sino que también las tomas de decisiones y la gobernanza interna. Ocurre mucho que los equipos de mantenimiento tienen una postura, los equipos de operaciones tienen otra, los equipos de tecnología e información tienen otra, y en la medida que las corporaciones van avanzando en métricas conjuntas, como lo que proponen las ESG, empiezan a alinearse cosas hacia abajo, pero esa transición es lenta. Entonces, este factor de cambio y este camino hacia la minería más sostenible ha tenido un avance un poco más rápido estos últimos 2 o 3 años, un poco producto por el COVID y también por este alineamiento directivo en torno a el valor futuro de estas organizaciones, como bien lo decía Alex, que ha hecho que los grandes directivos de estas organizaciones instruyan a toda su compañía aguas abajo a tomar acciones concretas al respecto.
Algunos ejemplos de esto, BHP con su programa FIHA 2025, Fully Integrated, Highly Automated, que precisamente tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, la integración de una compañía, del site completo, pero también de las cadenas de valor más allá solamente de la parte productiva. Nosotros tendemos a ver a la minería solamente como la empresa o la compañía que está en una ubicación geográfica, que mueve tierra, la procesa y extrae un mineral, ¿no es cierto? Pero una compañía minera es mucho más que eso. Eso es solamente la parte visible de la operación. Y cada stakeholder dentro de esa organización juega un rol fundamental en esta cadena de integración para poder hacer posible la sostenibilidad. ¿Por qué lo pongo en estos términos? Porque cuando hablamos de mandos medios, cuando hablamos de los grupos de finanzas, cuando hablamos de los grupos de recursos humanos, hay muchas cuestiones que empiezan a converger en torno a la utilización de tecnologías que para nosotros son muy habituales en nuestro día a día. Entonces, cuando nosotros planteamos, por ejemplo, hace 5 años atrás, el poder tener estos dashboards de los que hablamos hace un rato atrás, que tienen un poco que ver con la trazabilidad también, en plataformas móviles, en teléfonos celulares y cosas por el estilo, el temor era alto. ¿Cómo voy a tener datos tan valiosos para una compañía al acceso de cualquier persona? ¿Qué pasa si me roban el teléfono? Entre algunas otras cuestiones. Por este tipo de cuestiones es que el concepto de ciberseguridad ha venido también ganando un espacio fuerte, fuerte en los últimos años, y probablemente ustedes han visto y están cansados de ver en LinkedIn y en otras plataformas, Congreso de Ciberseguridad, integración ITOT y cosas por el estilo. No es por nada, es precisamente porque en este concepto de integración, de tener un valor mayor y creciente de las organizaciones en términos del riesgo de empresa, es que esta conversación se torna importante. Y lo pongo sobre la discusión porque cuando hablamos de trazabilidad, lo que yo quisiera entender es mi estado actual, mi proyección del estado futuro en términos de mis índices de medio ambiente, ¿no? O de sostenibilidad, pero comparado conmigo mismo hacia el pasado. Porque si yo tengo un buen indicador hoy día, pero no tengo la capacidad de ver cómo yo estaba hace un año, y a lo mejor ese indicador es bueno, quizás no estoy avanzando mucho. Entonces, ¿cómo también los equipos directivos utilizan, por ejemplo, tecnologías abiertas, entre comillas, como blockchain, por ejemplo, para asegurar trazabilidad? Es algo que también estaba ganando espacio en el tiempo. Solo recalcar que la trazabilidad es importantísima en la toma de decisiones cuando las organizaciones se empiezan a comparar con ellos mismos. Algo que dijo Alex, con lo que estoy plenamente de acuerdo, es que cada operación es un mundo aparte. Cada operación tiene sus características propias, digamos. Pueden haber algunos benchmarks de mercado por tasas de producción, sí, pero cada uno está inserto en una localidad, en una sociedad y en un estilo de operación y con una composición de minerales única. Entonces, el poder compararme yo conmigo mismo y saber cómo he venido evolucionando en el tiempo es vital en el camino a la sostenibilidad. Bueno. Muchas gracias. Y seguimos averiguando también, indagando en experiencia y en ese sentido, Ricardo, pensando en cómo ustedes diseñan las fases inicialmente, hacen todo estas proyecciones, hacen también estas simulaciones de cómo va a funcionar. Y por supuesto que de ahí mismo incorporan todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética y el mejor uso del agua. ¿Cómo logran optimizar justamente el uso de los recursos en la fase de la construcción? ¿Ya han podido medir esas variables? ¿Cómo se aseguran o cómo se mantiene justamente lo que ustedes habían proyectado y esa eficiencia una vez que ya las nuevas instalaciones comienzan a operar? Perfecto, Bárbara. A ver, yéndonos a la definición temprana que les comenté con respecto a la ingeniería básica o conceptuales, donde se va definiendo un poco el proceso minero, el proceso en el cómo vamos a finalmente extraer lo que el cliente está pidiendo extraer. Porque finalmente las compañías mineras aquí lo que les interesa es extraer el producto, que la planta produzca lo que ellos quieren que produzca. El proceso en sí no es del interés del 100% de ellos en términos de que su visión final es que la planta produzca, obviamente con los criterios de diseño establecidos, con sus normas de seguridad, con sus normas medioambientales, de sostenibilidad, etcétera. Y dicho eso, nosotros cuando empezamos en las etapas tempranas de ingeniería, tú tienes que hacer todo este tema de balances energéticos, balances de agua, balances de masa, balances de energía, etcétera. Y ahí vas definiendo, por ejemplo, en dónde tú vas ubicando la planta.
Primero, o claramente uno la ubica idealmente cercana a donde está la extracción, ¿cierto? Tú vas a tener que tener no necesariamente vas a conocer el proceso minero, pero vas a tener un chancador primario en donde llegan los camiones, entonces va a haber un balance donde tú tienes que decir, ya, ¿cuántos kilómetros tú quieres que ese camión viaje con el material y lo deje en un chancador primario? El chancador primario, ¿qué distancia va a estar con respecto a la planta de proceso? Que, por ejemplo, el chancador primario esté elevado, cosa que la correa que lleve el material sea regenerativa y produzca energía. ¿Te fijas? Hay muchas variables que tú vas ejecutando con la geografía que tenemos en Chile. Entonces, gracias a eso tú puedes claramente optimizar el balance de masa y tener un proceso productivo más eficiente. Y ahí está el problema principal, porque uno dice, al principio de la presentación yo les dije, estandaricemos. Es difícil estandarizar porque efectivamente la geografía a nosotros no nos permite, así que mis colegas estarán de acuerdo que uno visita una planta minera en Chile y son todas distintas. O sea, es impresionante, son todas distintas. Tú no puedes tener una planta minera igual a otra. Pero rompamos el status quo, pensemos fuera de la caja, veamos cómo podemos hacer cosas de estandarización, estandarizar los procesos. Si nosotros logramos estandarizar los procesos, vamos a ahorrar energía. Vamos a lograr que los vendors, el molino que yo estoy comprando por una instalación sea el mismo molino que estoy comprando en otra. El proceso productivo de ellos mismos va a ser más eficiente. El proceso productivo nuestro de logística ya va a estar pensado, ejecutado. Sus elementos de fijación de estos molinos, por ejemplo, van a ser estandarizados. Si bien tenemos una zonificación sísmica tremenda en Chile, pero también se puede estandarizar. Tú puedes sobredimensionar cosas, ser más eficiente una vez después del montaje. ¿Te fijas? Entonces, si nosotros lográramos conceptualizar al cliente, al mandante final, de que el proceso tiene que ser estandarizado, nosotros podríamos tener una eficiencia mejor en la ejecución. Eso es uno. Y lo otro que mencionaba Sergio, el tema de que la industria minera es muy conservadora. Efectivamente, muchas veces cuando nosotros llegamos con innovaciones, el cliente lo primero que nos dice es, muéstrame dónde está hecho. Y ahí es donde tú empiezas el huevo o la gallina. Entonces dices, ya, ok, yo tengo una idea innovativa, innovadora, cambiemos el concepto, cambiemos el proceso, pero cuesta mucho ejecutarlo. ¿Por qué? Porque, claro, hay un costo involucrado tremendo. El CAPEX de los proyectos mineros son inmensos, o sea, realmente estamos hablando de billones de dólares. Entonces, efectivamente, nadie quiere ponerse innovativo con una billetera de billones de dólares. Entonces, cuesta mucho cambiar ese concepto. Entonces, en esa línea, nosotros estamos tratando de hacer alianzas estratégicas con centros mineros, por ejemplo, en Canadá, donde tú puedes testear estos equipos. Son centros de testeo, donde tú haces, efectivamente, vas a diseñar un proceso minero distinto, por ejemplo, como el que mostraban por ahí, y lo vas a testear en la realidad. O sea, claro, a menor escala, lo que tú quieras, pero lo vas a testear. Ya no va a ser solamente un modelo predictivo computacional donde te va a decir, sabes que el input es este y el output es este, sino que realmente lo vas a poder ejecutar. De ese punto de vista, yo creo que es la mejor forma que nosotros podemos demostrarle a los futuros clientes en que la innovación en minería es posible y factible, y es absolutamente necesaria. Muchas Gracias. gracias, Ricardo. Y justamente en base a lo que nos dice el mismo Ricardo, Javier, y lo que nos habían comentado antes, estas dificultades de no compartir o no, las cosas que han sido más complejas y las dificultades también para atreverse a innovar. ¿Cuáles han sido los riesgos más relevantes quizás que han tenido que enfrentar en las operaciones al momento de incorporar estas nuevas soluciones? ¿Cuáles han sido las variables críticas de éxito que han tenido? Bueno, gracias, Bárbara. Principalmente, en mi opinión, el tema del desconocimiento de algunas tecnologías. Como bien decía Ricardo, pasa que si no está instalado en una faena, yo no quiero ser el primero, el que me equivoque, y el que me resulte mal y el que me bajen el sueldo justamente o incluso me despidan por haber parado la faena. Entonces, ese es un tema, desconocimiento de lo que se está haciendo, es una principal barrera y riesgo justamente. Nosotros la experiencia de la red se está compartiendo la información y mostrando casos de éxito que a veces no están publicados en la prensa, cosas incluso experiencias que a veces no han resultado, que vale la pena compartirla. Ese es un tema de riesgo que es muy importante, que justamente si no se conocen las cosas, si no se conocen las experiencias exitosas o no, se pierde capacidad de innovar, porque los proyectos no se pueden ejecutar si es que no hay un caso donde alguien te diga, te convence, diga, mira, esto funciona y dónde está instalado. Ese es el primer punto. Otro que está muy relevante es el tema del foco de la producción que tiene la minería. Que justamente a todos nosotros nos ha tocado ver que las mineras no quieren parar de ninguna manera y nosotros les presentamos iniciativas innovadoras que vienen a
adaptar una tecnología y a reemplazar alguna otra y dicen, pero ¿quién lo hizo? Por ejemplo, el tema de electromovilidad. Nosotros hemos hecho algunos seminarios anteriormente donde nos dicen, oye, pero en realidad nosotros acá no tenemos disponibles los equipos. ¿Cómo vamos a encontrar equipos si es que queremos migrar toda nuestra flota a electromovilidad? Y ahí empezaron a surgir justamente algunas iniciativas de distintos proveedores, quienes los tenían más rápidos. A veces más rápido no significa que sea de mejor calidad, pero sí se están generando distintas iniciativas. El otro punto muy relevante que quiero también enfocarme es el riesgo del capital humano con los gestores energéticos. Es un punto que no se le ha dado mucha prioridad a la capacitación y a la especialización de los equipos que ven la energía. Y a veces se le ve incluso dentro de áreas muy específicas como son la compra de insumos. O sea, la gestión de energía está dentro de la compra de insumos, pero no se ve como algo, un insumo estratégico para que sea abarcado con toda la compañía. De a poco, las grandes compañías principalmente están tomando esta iniciativa de tener equipos dedicados, por supuesto, por la cantidad y el tamaño de la faena, pero las medianas mineras de a poco lo están implementando para tener equipos expertos en gestión de energía y que conversen con toda la organización, que no sea solo el área dedicada a la facturación, por ejemplo, o a la compra de la energía verde desde el cliente libre, como cliente libre, sino que sea un manejo más global. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando con las personas que ven la gestión de energía y adicionalmente también se están capacitando y esperamos que a fin de año también tengamos un set de por lo menos 60 personas capacitadas nuevas en un Industrial Energy Manager que se está haciendo específicamente para la red de eficiencia energética. O sea, las compañías tuvieron esta ventaja de nosotros gestionarles un programa de capacitación específico para gestores energéticos a estas 16 compañías que están muy motivadas en implementar medidas. Entonces, eso es un riesgo que de alguna manera estamos tratando de minimizar, justamente planteando y presentando más profesionales capacitados. ¿Qué otro tema más? Una iniciativa de precios de carbono, que es muy relevante, muy cortito, solamente que dentro de algunas compañías se están evaluando estas iniciativas considerándolo como un precio de carbono. Entonces pueden acercar en los tiempos y ahí en ese sentido, quizás comentando lo que decía Alex de 2070 del hidrógeno, yo soy un poco más optimista en el sentido de que justamente por los precios y los conflictos internacionales que se están llevando a que la energía suba de precio en algunos casos y se complique el acceso incluso a los combustibles fósiles, que se acelere esta transición y que dado justamente a las estrategias que se están fomentando en el país de electromovilidad y de hidrógeno verde, lleguen mucho, mucho antes. Lo que estamos viendo actualmente es que las compañías están interesadas, pero están atentas. No están implementándolo desde ya al 100%, sino que están probando con algunos pilotos. El caso de Sudáfrica con este camión con fuel cell de 2 megas, las iniciativas que se están haciendo aquí en Chile, pero creemos que finalmente el mercado va a traer por precio que estas iniciativas van a ser más rentables y adicionalmente con los parámetros de ESG que van a ser mucho más rentables para las mismas compañías, para también mostrarse más sustentables, que realmente están como con prioridad para ejecutar este tipo de proyectos. Eso es lo que te puedo responder, Bárbara, y disculpa si me extendí un poquito. Muchas gracias, Javier. Me cuelgo uno de los comentarios que hicieron ustedes mismos. ¿Por qué iniciativas como estas son tan relevantes? Justamente para compartir la experiencia y tal como dicen ustedes. Si hay alguna innovación que no funcionó, bueno, de eso se aprende y la segunda seguro se puede abordar qué es lo que falló y no se va a volver a repetir. ¿Cómo avanzar de no hacerlo de esa manera? Muchas gracias a los cuatro por todas las respuestas que nos han dado, por sus exposiciones y ya para empezar a cerrar esta cuarta sesión los quiero invitar a que nos hagan unas palabras de cierre en relación a algunos de los comentarios que yo les voy a ir planteando. Vamos a comenzar con Alex Godoy y justamente pensando en los desafíos de carbono neutralidad en este escenario de creciente integración de las tecnologías digitales a los procesos productivos. ¿Qué proceso? ¿Qué podemos esperar para que esto mejore los impactos y para que podamos acercarnos más a estos objetivos, Alex? Simple, que hoy día la minería tiene todo para hacer que estos cambios tecnológicos, digitalización, puedan contribuir de forma inteligente a la reducción de impactos ambientales, porque tenemos más datos, más capacidad de análisis, mejores algoritmos y las tecnologías están disponibles. Como decía Javier, es cosa simplemente de ahora, con toda esta información digital y datos, hacer uso inteligente, o lo que podamos entender por eso,
para la reducción de impacto, más que simplemente seguir haciendo más de lo mismo, sino integrar esta información con vista de que está todo disponible. ¿Y de cara a qué? A estas demandas futuras bárbaras que van a requerir más minería y van a requerir más cobre, más litio y más tierras raras desde nuestras operaciones. Muchas gracias, Alex. Sergio, también para ir cerrando y considerando todos estos mismos desafíos de carbono neutralidad en este escenario creciente de integración de las tecnologías, ¿qué beneficios se pueden capturar a partir del uso intensivo de las soluciones digitales en el ámbito de la gestión de eficiencia energética y la sustentabilidad de las operaciones mineras? La respuesta es súper simple, Bárbara. Reducción de riesgo empresa, mejora y uso eficiente de recursos naturales, mejor reputación organizacional y mayor rentabilidad. Así de claro y preciso. Muchas gracias. Ricardo, para enfrentar los desafíos de carbono neutralidad en este escenario de la creciente integración tecnológica, ¿qué beneficios se pueden capturar para alcanzar una mayor eficiencia? Y justamente en base a los ejemplos que ya nos ha dado, pero como para darle el cierre. No puedo estar más de acuerdo con la respuesta de Sergio. Yo creo que efectivamente rentabilidad. Aquí lamentablemente todo se mueve con una rentabilidad adecuada y esto va en esa línea. Si el cliente y el mandante final se da cuenta de que efectivamente un foco inicial y temprano en la neutralidad del carbón nos va a llevar a una rentabilidad futura óptima y de hecho es el único camino. Sí, ese es otro tema. No tenemos más combustible para poder producir minería si es que no cambiamos el giro. Entonces yo creo que la gran frase aquí es dejar un poco de hacer lo mismo. El tema es que siempre lo hemos hecho así y hay que romper ese paradigma, yo creo. Eso es vital. Tenemos que cambiar la forma de pensar, como lo dije anteriormente, pensar fuera de la caja y reinventarnos. Yo creo que eso es básico. Es difícil dejar de hacer lo mismo cuando ha sido exitoso durante tanto tiempo. Ahí está el desafío, Ricardo. Exactamente. Muchas gracias. Y finalmente, Javier, dado estos mismos desafíos que hemos estado comentando, la necesidad de integrar la tecnología, ¿qué rol juega el capital humano frente a la incorporación de todas estas nuevas tecnologías, la innovación en la eficiencia energética y descarbonización? Bueno, rol clave, o sea, rol clave. Todos los que implementamos, todos los que están tomando las decisiones, tienen que estar capacitados y motivados para desarrollar este tipo de proyectos. Como bien menciona Ricardo también, el tema de es muy relevante que todos tomemos esto como una bandera que finalmente eh, desemboque en que podamos desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Como bien decías tú, Ricardo, por temas de la rentabilidad y finalmente también por temas medioambientales. El mensaje que quiero dejar simplemente es que lo que hemos visto, lo que nos han consultado también las empresas mineras, siempre nos preguntan por profesionales que estén haciendo sistemas de gestión de energía, que hayan implementado, que tengan experiencia. Y en realidad las empresas que hemos contactado, que tenemos en nuestro radar, están colapsadas con temas de asesorías y temas de implementación de sistemas de gestión. Entonces yo siempre trato de a los estudiantes recomendarles que se metan en temas de energía y principalmente que vean a la minería como un ámbito en el cual van a poder desarrollar justamente todo este tipo de iniciativas, de proyectos de minería verde, de electromovilidad, de energía renovable, de hidrógeno y etcétera. Un montón de iniciativas que se van a ver enfocadas, asociadas a la reducción de consumos y reducción de emisiones de los consumos actuales. Entonces, esa es clave. Yo como ingeniero eléctrico también reconozco que tuve una falencia con el ámbito de combustible, o sea, en el ámbito de desconocimiento de temas de calor, por ejemplo, uno se enfoca en su área. Y eso mismo me ha abierto la mente para poder también abrirme a temas de combustible y a procesos de calor, todo lo que tiene que ver con procesos térmicos. Y al revés, gente que se dedica a temas térmicos no se mete en temas eléctricos. Entonces, finalmente yo creo que se requiere todo un escenario de personas que estén capacitadas en ambos temas, que tengan temas de electricidad, temas de calor y, por supuesto, de habilidades blandas para poder llegar a este sector que, como bien han comentado, cuesta llegar, cuesta entrar y que hay que llegar con buenos argumentos. Aquí hemos dado muchos buenos argumentos tecnológicos, de capital humano, de iniciativas de tecnología, por supuesto, innovadora, pero yo creo que la clave aquí es que todos podamos
manejar estos conceptos de manera grupal y poder llegar a la minería de mejor manera. Y qué mejor que la juventud que está recién egresando, saliendo de la universidad, que tome también esta bandera de energía y de emisiones para la minería. Eso es mi mensaje final. Gracias, Bárbara. Muchas gracias, Javier. Y así, en nombre del comité organizador y de quienes han asistido también a este encuentro, les quiero expresar nuestro reconocimiento a los expositores que nos han acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a Alex Godoy, Sergio Campana, Ricardo Tumala y Javier Huaychapán. Les agradezco mucho todo lo que nos compartieron, experiencias muy valiosas. Hemos logrado conectar los desafíos de una minería verde con la innovación y las tecnologías digitales. Reiteramos nuestro agradecimiento también a los auspiciadores Accenture, Cisco, ATC, Sigdocopers por su apoyo para generar este espacio de conversación de los desafíos de la minería chilena. Les agradecemos a todos quienes se conectaron con nosotros el día de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a las próximas sesiones en las que vamos a abordar las soluciones digitales para una minería más eficiente y capital humano y competencias digitales para una minería 4.0. Esperamos que este encuentro haya sido de interés para cada uno de ustedes y un aporte valioso para sus labores. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un muy buen día.